Muy buenos días para todos. Les damos la bienvenida a este taller sobre servicios tercerizados de enfriamiento como modelo de negocio eficiente y sostenible en las entidades públicas. Antes de comenzar, les queremos agradecer a las personas que nos acompañan a esta hora del día por su disposición para participar en este tipo de espacios que están diseñados especialmente para ustedes. A continuación, tenemos algunas recomendaciones de participación. Todas las dudas o preguntas las podrán escribir por medio del chat, las cuales serán atendidas al finalizar el webinar. Si ustedes experimentan problemas de conexión, les recomendamos salir y volver a ingresar a la plataforma. Y esta sesión va a ser grabada para subirla al canal de YouTube de Acaire para que otras personas que no lograron conectarse puedan disfrutar del contenido o si de pronto a ustedes se les cae la sesión, lo puedan revivir en nuestro canal. Me presento, mi nombre es María Alejandra Pulgarín, soy coordinadora operativa de la región Occidente y voy a estar junto con Xiomara estando dando apoyo a toda la logística de la conferencia. A continuación le doy la bienvenida a Xiomara Stradley. Muy buenos días para todos, bienvenidos al taller de servicios tercerizados de enfriamiento como modelo de negocio eficiente y sostenible para las entidades públicas. Desde el proyecto de distritos térmicos, Acaire y Sidare, agradecemos a todos el interés de los participantes, a nuestros panelistas por el tiempo y por la oportunidad de compartir sus experiencias en este tema que sabemos va a ser de gran aporte para cada una de las entidades que nos acompañan el día de hoy. Como les comentaba María Alejandra, soy Xiomara Estabro, coordinadora de las actividades del proyecto de distritos térmicos en la ciudad de Bogotá y consultora del componente de compras públicas sostenibles. Hoy los voy a acompañar en esta sesión que va a estar dividida principalmente en 4 bloques. La primera charla estará a cargo de la ingeniera Cristina Mariaca, coordinadora del proyecto de distritos térmicos, quien nos va a presentar los avances generales de esta estrategia a nivel nacional. Posteriormente, el ingeniero Giovanni Barletta, a cargo de Acaire, estará hablándonos sobre los impactos ambientales asociados al uso de sistemas de climatización. El ingeniero Edgar Botero de MGM Innova Group estará presentándonos casos de éxito de servicios tercerizados de enfriamiento. Y finalmente, el economista Darío Mayorga nos presentará los avances en las actividades de la consultoría, estudio de modelos de negocio, para la prestación de servicios de enfriamiento subcontratado en entidades públicas. A nuestros panelistas les recordamos el adecuado uso del tiempo para que podamos cumplir a cabalidad y puntualmente con la agenda propuesta. Y para iniciar le damos entonces la bienvenida a la ingeniera Cristina Mariaca. Ingeniera, si quiere puede ir ya compartiendo su presentación. Cristina Mariaca es la coordinadora técnica nacional del proyecto de distritos térmicos en Colombia, fase 2, y nos hablará precisamente pues, de los avances de este proyecto a nivel nacional. Cristina es ingeniera mecánica, es especialista en gestión integral del medio ambiente con un máster en refrigeración y un máster en energía y desarrollo sostenible. Ella se ha desempeñado como coordinadora de esta Estrategia Nacional de Distritos Térmicos en Colombia desde el año 2013 y su experiencia incluye la consultoría, el diseño, el desarrollo de soluciones integrales en materia de sistemas de refrigeración comercial e industrial. En el pasado gestionó y ejecutó proyectos de cooperación internacional relacionados principalmente con pasivos ambientales y energéticos en el sector industrial. Bienvenida, ingeniera Cristina. Ingeniera Cristina, ¿nos escucha? Sí, Xiomara, muchas gracias. Estaba aquí, ya tengo mi pantalla. Estoy compartiendo la pantalla, ¿la pueden ver y me escuchan bien? Sí, la vemos y la escuchamos. Bueno, muy buenos días para toda nuestra audiencia que hoy nos acompaña en este tema tan relevante en el marco de lo que nosotros hemos denominado desde el Ministerio de Ambiente la climatización sostenible y las alternativas que estamos buscando justamente para poder alcanzar la carbono neutralidad que nos hemos propuesto como gobierno frente al cambio climático. Bueno, mi perfil lo dijo muy bien Xiomara, muchísimas gracias. Yo vengo coordinando el proyecto de distritos térmicos en Colombia desde el año 2013
Y lo que en esta breve introducción lo que quiero compartir con ustedes es la visión general de lo que son los distritos térmicos o los servicios tercerizados, el por qué es importante, el por qué lo estamos implementando en el país como una estrategia de climatización sostenible y nuestro interés en poder acompañar o ser ese brazo técnico, comercial o institucional en el cual acompañemos a nuestras entidades públicas de manera en que puedan empezar a pensar en los servicios de climatización como servicios tercerizados y no necesariamente como los sistemas convencionales que hoy en día se están dando. Para no alargarme más, entonces, les comento, la estrategia de distritos térmicos en Colombia es un proyecto de cooperación internacional, es un proyecto en el cual Colombia es beneficiario de unos recursos que vienen del gobierno de Suiza y en Colombia a través del Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Minas y Energía y la Unidad de Planeación Minera Energética se toman las decisiones sobre las acciones y las líneas de trabajo que queremos llevar a cabo. Nuestra agencia de implementación es la Organización de Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, quien además de acompañarnos con la administración de los recursos, también nos acompaña con su amplia experticia en la implementación de proyectos de eficiencia energética. Nuestro objetivo como proyecto es promover la implementación de proyectos de distritos térmicos que nos lleven a un desarrollo urbano sostenible y que nos permitan como país lograr las metas que tenemos de mitigación del cambio climático y de la eficiencia energética. Ahora, para compartir con todos ustedes específicamente qué son los distritos térmicos, voy a compartir este video. ¿Me confirman si se escucha? Por favor, un segundo. Xiomara, ¿y se está escuchando? Sí, sí lo escuchamos. Perfecto, muchas gracias. Ya no se escucha, Cristina. Vale, Liz, entonces me disculpo porque creo que tengo que dejar de compartir y volver a compartir para poder poner el sonido. Ya. Ok. Creo que no fue necesario dejar de compartir. ¿Ahí ya se escuchó el video? Sí, ahora sí. Bueno, muchísimas gracias. La industria, las edificaciones comerciales y hospitalarias son grandes usuarios de frío o calor, bien sea para sus sistemas de climatización o para sus procesos productivos. En la mayoría de los casos, estas edificaciones operan con máquinas propias de generación de frío o generación de calor. Son sistemas que usan sustancias refrigerantes que agotan la capa de ozono y aportan al calentamiento global. Pero existe una alternativa más sostenible. Los distritos térmicos funcionan como un sistema de producción y distribución de frío o calor a gran escala. La capacidad de los chillers requeridos para varios edificios se consolida en una planta central que alimenta los sistemas de climatización de los distintos edificios conectados al distrito. En el caso de un distrito térmico de frío, los equipos de producción de frío que consumen los sistemas de aire acondicionado en cada edificio se sustituyen por una planta centralizada de enfriamiento de agua. El agua fría producida por el distrito se distribuye por tuberías que llevan a los intercambiadores de calor en el edificio. El agua fría es transportada del intercambiador hasta los manejadores de aire. El aire enfriado se distribuye por los ductos de los espacios a climatizar. En Colombia, los distritos térmicos tienen acceso a diferentes fuentes de energía alternativa renovable o residual, lo que hace que estos sistemas sean una alternativa de generación de energía sostenible que ofrece beneficios adicionales al usuario final. Por ejemplo, a nivel urbano aportan a la descongestión energética ya que optimizan el uso de energías disponibles en el territorio. Los distritos térmicos son un ahorro en capital, pues ya no necesitan instalar sus propios chillers o calderas, eliminando así los costos asociados con la inversión inicial, con la operación y mantenimiento. Además, se obtienen beneficios ambientales en la reducción de la polución auditiva, la emisión de gases contaminantes y las sustancias agotadoras de la capa de ozono. Esta centralización libera espacios en las terrazas, subsuelos o las salas de máquinas. Estos pueden ser utilizados como espacios verdes de la edificación para permitir mayor flexibilidad en el diseño arquitectónico o para disponer de mayor área vendible. Para el país, los distritos térmicos abren oportunidades de empleo, pues su construcción, operación y mantenimiento demandan personal capacitado que garantice la calidad en el servicio.
La estrategia Distritos Térmicos en Colombia aporta a la sostenibilidad urbana. Para más información visítanos en www.distritoenergético.com. Bueno, quisiera resaltar del video anterior, además del concepto de tercerizar el servicio de climatización, resaltar los beneficios que tienen para las entidades y para las edificaciones este tipo de infraestructuras. Entre ellas, pues como bien lo decía el video, es tener más espacio disponible en las áreas de las edificaciones. Además de eso, disminuir los costos que están asociados a la producción de energía térmica en las edificaciones y pues por consecuencia pues las eficiencias energéticas y la disminución de impactos ambientales. Estas son medidas o beneficios que van directamente a la edificación que se conecta a un distrito térmico. Ya todo el sistema de distrito térmico, ya todo el sistema de tercerización de servicio como tal, pues tiene unos beneficios también a nivel urbano en el tema de sostenibilidad. ¿Cuáles son los grandes retos que tenemos frente a esta infraestructura? Y es que son infraestructuras de servicios tercerizados, de amplias y grandes inversiones iniciales, que para su retorno de inversión y para sus beneficios también financieros y comerciales requieren contratos de largo plazo con los usuarios finales. Aquí empezamos a tener una primera inquietud referente pues al sector público y es cómo podemos tener contrataciones a largo plazo de un servicio tercerizado en el sector de entidades públicas. Por eso es tan importante este taller y por eso es tan importante empezar a identificar cuáles van a ser las herramientas, los instrumentos o los mecanismos que permitan que las entidades públicas puedan tener los beneficios de los distritos térmicos dentro de su modelo comercial como se debe dar. La estrategia de distritos térmicos, como les decía al principio, se viene implementando en el país desde el año 2013, en lo que nosotros denominamos una primera fase hasta el año 2019, en la cual acompañamos a empresas públicas de Medellín a la implementación del distrito térmico de la Alpujarra y la conceptualización de otros proyectos a nivel nacional que nos permitieron identificar qué tan viable era esta infraestructura en el país. Ya ahora estamos en la segunda fase que inició en el año 2019 y vamos hasta el año 2023 y lo que buscamos es justamente generar esos contextos institucionales y de mercado favorables para que ya la dinámica de distritos térmicos sea, pues digamos, se dé muchísimo más rápidamente en el mercado nacional. Aquí quiero mostrarles el avance de lo que se hizo en la primera fase. Este es el distrito térmico de la Alpujarra en la ciudad de Medellín. Es una central de producción de agua fría que suministra esta agua vía tubería subterránea a los edificios de gobierno de la administración de esta ciudad. Está la Gobernación de Antioquia, está la Alcaldía de Medellín, la DIAN de la Alpujarra. Con estos tres usuarios comenzó la operación del distrito térmico de la Alpujarra en el año 2016. Hoy en día ya ha conectado a otros 4 clientes más. Esto nos demuestra que son infraestructuras orgánicas que van creciendo a medida que el espacio urbano lo requiere. Este modelo, de hecho, fue el piloto a nivel nacional, el primer distrito que tuvo el país y creo que fue el modelo comercial más complejo. Se abordó desde el principio que es una contratación entre una entidad pública con entidad nacional, entidad departamental y entidad municipal. Este primer ejemplo demostrativo pues, nos ha permitido darnos cuenta de que es necesario realmente establecer un modelo comercial, contractual, para que las entidades públicas puedan entrar a tener los beneficios de conexión a un distrito térmico. Quiero contarles también y resaltar que ya los distritos térmicos son una medida oficial del Plan de Uso Racional y Eficiente de Energía y son también una medida oficial del Gobierno Nacional frente a la acción contra el cambio climático, es decir, una contribución nacionalmente determinada del Ministerio de Ambiente. También venimos trabajando con el Ministerio de Minas y Energía en formular y adoptar un reglamento técnico de sistemas de instalaciones térmicas. Esto va a ser un reglamento que
como el RETIE para temas eléctricos, va a ser sombrilla en establecer criterios de eficiencia, de calidad y de bajo impacto ambiental de los sistemas de energía térmica en todas las edificaciones, incluidas edificaciones públicas. ¿Qué estamos haciendo en esta segunda fase? Estamos trabajando en 10 ciudades en donde estamos llevando a cabo el trabajo con nuestros 3 componentes. A nivel institucional, buscamos lograr ese contexto institucional favorable para el desarrollo de distritos térmicos. A nivel de sostenibilidad del conocimiento, poder incorporar conocimientos en diferentes disciplinas que permitan el desarrollo de distritos térmicos a nivel nacional, no solamente la parte técnica, sino justamente esta parte contractual, legal, comercial, financiera, que se requiere para desarrollar este modelo de negocio. Y en el tema de maduración del mercado, buscamos acompañar proyectos específicos demostrativos que nos permita ir teniendo cada vez muchísima más experiencia, más números sobre la implementación de los proyectos en el país. Para hacer un poco de énfasis en el sector institucional, que es donde nos enmarcamos en el taller de hoy, estamos acompañando al Ministerio de Minas y Energía, como ya lo dije antes, en esta formulación del Reglamento Técnico de Sistemas e Instalaciones Térmicas. También estamos integrando una plataforma de mapas de energía en la herramienta de acción climática del Ministerio de Ambiente como herramienta de planeación de distritos térmicos. Estamos integrando los proyectos de distritos térmicos dentro del programa de compras públicas sostenibles, que es justamente el marco que nos da hoy este taller, y ya lo voy a explicar más en detalle. Y en cada una de las ciudades hemos constituido un comité directivo con las alcaldías y que se integra con diferentes secretarías municipales que permitan la visión estratégica de distritos térmicos en el territorio. A nivel de compras públicas, lo que buscamos es integrar los distritos térmicos con los requerimientos de eficiencia energética en los procesos de compra y contratación pública. Buscamos con esta incorporación buscamos acompañar la formulación de criterios de eficiencia energética y requerimientos de bajo impacto ambiental que se apliquen a las entidades públicas. También buscamos crear capacidad en las entidades públicas de manera que puedan acceder a los servicios de energía térmica, tanto la entidad pública como usuario final, como su proveedor de servicios. Y buscamos pues también poder generar esta difusión de conocimiento, crear estas capacidades para generar este diálogo entre los diferentes actores que nos permita realmente llevar a un buen término una metodología para que nuestras entidades públicas accedan a este tipo de servicios. ¿Qué estamos haciendo hoy en día en compras públicas? Estamos trabajando en acompañando la formulación de la guía de compras públicas sostenibles en el capítulo de equipos eléctricos y electrónicos con enfoque en sustancias químicas. Aquí es importante destacar que lo que buscamos en esta climatización sostenible, además de la eficiencia energética, los impactos ambientales que también se deben al uso de refrigerantes de alto impacto ambiental y agotadores de la capa de ozono. Por eso, en el tema de sustancias químicas, nosotros estamos integrados con los esfuerzos de control de estas sustancias. Buscamos actualizar y acompañar la actualización de las fichas de compras públicas sostenibles en todo el tema de climatización sostenible, estructurar modelos de negocio que sean viables para nuestras entidades, que es justamente lo que los ejemplos que vamos a tener más adelante con los ingenieros y con los otros ponentes invitados, y es cómo se pueden dar esos modelos comerciales en las entidades públicas. Buscamos también identificar y formular una experiencia demostrativa, además de lo que ya tuvimos con la Alpujarra, que fue un modelo que hoy en día, por ejemplo, la DIAN, que tiene un impacto nacional, gobernación, alcaldía, nos sirven como modelo, pero ya establecer un modelo como tal, una metodología específica, y ojalá tener unos demostrativos ya con ese modelo estándar que podamos llevar a cabo en el territorio nacional. Hemos hecho un trabajo muy importante en poder establecer contacto directo con las diferentes entidades públicas, con sus oficinas de infraestructura, que entiendan el concepto de distrito térmico, que de esta manera pues los permita también
obviamente ustedes que están en el sector, empezar a saber pensar cómo sería la estructuración, ese mecanismo de servicios tercerizados de climatización en este sector. Y pues estamos en el Comité Nacional de Compras Públicas Sostenibles, acompañando al Ministerio y apoyando también al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en esta formulación y en los criterios que se establezcan allí. Hoy en día, ya para cerrar el panorama que tenemos en Colombia de distritos térmicos, ya además de la Alpujarra se han desarrollado otros 3 proyectos a nivel nacional. Tenemos un proyecto urbano en la ciudad de Cartagena con Celsia en Serena del Mar, un proyecto en un centro comercial en la ciudad de Montería, en el centro comercial nuestro, y un proyecto de empaquetamiento de servicios energéticos en Tocancipá, al norte de Bogotá, para una zona industrial. Estamos próximos a acompañar el proyecto o a presenciar el inicio de la construcción del proyecto de distrito térmico urbano en la ciudad de Villavicencio con la empresa de Llanogas. Y venimos acompañando algunos de los proyectos que venimos acompañando. Está el de Villavicencio como núcleo urbano en el centro de Villavicencio, a Serena del Mar con una nueva conexión al sector residencial. Esto es otro sector muy interesante que también requiere un modelo, pues no lo vamos a abordar en este taller, pero para que entiendan que hay diferentes sectores que requieren modelos y mecanismos financieros o modelo contractual diferente. Entonces, en Cartagena, en este entorno residencial, tenemos aquí un demostrativo muy interesante. También en Cartagena, acompañando un núcleo en el sector hotelero, y en Montería una zona comercial al norte de la ciudad. Esto para darles a todos nuestro auditorio una visión general de lo que está haciendo el proyecto Distritos Térmicos en Colombia. En este caso, hoy nos enfocamos claramente en los mecanismos y en los modelos estructurales comerciales que nos permitan ampliar las posibilidades de que nuestras entidades públicas se conecten a este tipo de servicios. Entonces los dejo y de nuevo, junto con mi colega Xiomara, me uno a su bienvenida, que aprovechen el conocimiento de los ponentes que hoy nos acompañan, quienes nos pueden dar ejemplos de lo que viene sucediendo en algunas entidades y cuáles son los modelos que entonces se empiezan a plantear para que eso sea viable en el sector público. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, ingeniera Cristina, por presentarnos los avances del proyecto. Si tenemos de pronto alguna inquietud, la podemos ir resolviendo a través del chat. A lo largo de las conferencias, entonces, estaremos haciendo con los panelistas la resolución de todas las inquietudes. Invitamos entonces ahora al ingeniero Giovanni Barletta, quien nos hablará sobre los impactos ambientales asociados al uso de los sistemas de climatización. Ingeniero Giovanni puede ir compartiendo su presentación mientras hago la introducción. El ingeniero Giovanni Barletta es ingeniero mecánico, es magíster en negocios y presidente por 5 veces consecutivas de la Asociación Colombiana del Acondicionamiento del Aire y la Refrigeración, ACAIRE. Cuenta con más de 38 años de experiencia en el sector del aire acondicionado y la refrigeración y actualmente ocupa el cargo de gerente técnico de Emerson Climate Technologies para la región andina, Caribe y Centroamérica. Ha sido profesor durante más de 20 años en diferentes universidades de Colombia en las áreas de aire acondicionado, refrigeración y eficiencia energética. También tuvo la oportunidad de ser consultor de diferentes asociaciones nacionales e internacionales como la UTO, la GIZ, la Organización de las Naciones Unidas. Es asesor y consultor para cadenas de supermercados y otros usuarios finales y es conferencista internacional distinguido ASRAI y ha participado como ponente en diferentes eventos como CIAR, Expo Frío, Friotecnología, Refri Américas, Expo ACAIRE y ASRAI 2008-2010. Bienvenido, ingeniero Giovanni. Buenos días. Primero quería verificar que tuviese sonido e imagen. Sí, confirmamos. Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación. Realmente, como introdujo la ingeniera Cristina, este es un tema bien transversal, bien importante, de mucha actualidad y que realmente obligaría a tocar unos temas muy técnicos para poder llegar a detalles. Sin embargo,
Vamos a hacerlo de una manera muy corta para ajustarnos al programa y sobre todo sensibilizar la importancia en la toma de decisiones en el tema de compra, ¿no? Que realmente los equipos como tal no solo se limita a pensar en toneladas o en caballos o en BTU, sino que hay mucho más atrás de eso. Entonces vamos a tratar de cubrir esta agenda, básicamente una pequeña introducción de cuál es el desafío, cuáles son las expectativas, una clasificación muy rápida y características técnicas de equipos y sistemas de climatización, cómo los refrigerantes están de la mano con esas características cuando pensamos en la cantidad de refrigerante que tiene, el impacto ambiental que tiene, y un poquito realmente al final para mencionar que no todo depende del equipamiento. Al final hay una responsabilidad también en la infraestructura, en la obra civil, en la concepción del edificio, lo que nosotros llamamos de la ingeniería la eficiencia pasiva en la edificación. Bueno, realmente, ¿qué es lo que está ocurriendo? Hay definitivamente una demanda creciente, las construcciones a todo nivel, tanto residencial, comercial, estos son exponenciales, cada vez vemos más centros comerciales, oficinas de gobierno, y tal vez, y esto que voy a comentar no es absolutamente un criterio unificado ni que esté en una base estadística, pero todavía hay un poco de barreras culturales en introducir nuevas tecnologías. Justamente el tema de los distritos térmicos, a pesar de que ha avanzado mucho, una de las barreras que se encuentran son las barreras culturales, ¿no? Tal vez llegar al modelo tradicional que ha funcionado por siempre es uno de los desafíos que tenemos, y eso va de la mano del conocimiento, ¿no? De entender cuáles son los sectores especializados, las buenas prácticas que se tienen y los casos de éxito que ya están bastante documentados. Otro factor muy común es el tema de no hacer ese balance real entre el costo operativo y el costo inicial, y probablemente algunos de los multiplicadores o algunos de los factores que a veces impactan mucho en la toma de decisiones tienen que ver con el costo inicial, y vamos a ver que en el tiempo hay un periodo o no existe retorno de inversión, o antes por el contrario, con un costo de inversión más alto se puede tener un payback más a un corto tiempo, y además de eso midiendo qué generan el impacto ambiental. No podemos estar solos, esto es definitivamente transversal, y finalmente tiene que ir de la mano con el resto de disciplinas, o sea, ¿no? Y nosotros en el sector nuestro de la climatización siempre sentimos que somos los últimos que nos llaman a las fiestas, cuando ya está definido el proyecto, cuando ya están probablemente las obras civiles negras y grises bastante avanzadas, se entra el proyecto del aire acondicionado, probablemente impactar o a generar unos atrasos, o a veces inclusive a limitar las posibilidades que hay en tecnología. Entonces es importante conseguir el proyecto desde su inicio para no solamente la construcción, sino después el tema de mantenimiento y todo lo que tiene que ver la estructura complementaria del equipo, no solamente el equipo como tal, sino el equipo complementario. En un pequeño, digamos, un overview general de los equipos, realmente los equipos los podemos clasificar de múltiples formas. Realmente yo puedo hablar dependiendo de a qué me estoy refiriendo, si a la fuente de energía, al rango de capacidad, si estoy utilizando el refrigerante para enfriar o estoy utilizando agua helada, cómo condenso, qué tipo de compresor tiene. Uno podría hacer una matriz que podría tener fácilmente 6 o 5 filas por 4 o 5 columnas, y eso nos genera una cantidad de opciones. Lo que hay que entender es que en muchos casos no hay una solución única, no hay una solución ideal, ni hay una fórmula mágica. Siempre va a haber la posibilidad o la necesidad de entender las opciones y mirar en qué entorno está el equipo y hacer todo este análisis de costo-beneficio, una matriz DOFA de cuál es la tecnología que estamos recibiendo, que queremos implementar, y no tratar de extrapolarla a tamaños donde posiblemente no sea aplicable. Y en algunas regiones del país, inclusive, la misma tecnología puede ser no aplicable. Las fuentes, los energéticos que hay en una zona del país no pueden ser los mismos de otra. Hay calor residual de proceso, el mismo costo del suelo. Entonces, por ejemplo, en el primer cuadro tenemos las fuentes de energía. El costo de la electricidad puede ser una variable muy común en el país, pero podemos tener calores residuales de procesos industriales, de microturbinas, de plantas de generación, y eso es una oportunidad que tenemos que mirar como una posibilidad. En temas de capacidades, también hay un rango bien grande. El mercado se ha acostumbrado de una manera muy laxa a extrapolar las capacidades. Uno ve equipos residenciales en el comercio, y no es ningún secreto que vemos hasta equipos residenciales en sectores aplicados como clínicas y laboratorios, pero finalmente esto tiene una pequeña caracterización, inclusive desde el mismo fabricante. Tú ves
las unidades condensadoras te dicen Residential Condensing Unit, por ejemplo, y son diseñadas realmente para aplicaciones residenciales. Si nosotros queremos ir más allá de eso, no es que nos enfríe realmente, pero estamos violando algo que tiene que ver con las horas de servicio, con los ciclos de arranque y parada, con el tema de control del equipo, con la eficiencia, con la carga de refrigerante. Entonces, el tema de capacidad es bien importante y tomar una decisión si queremos realmente enfriar directamente con el refrigerante o queremos tener un fluido indirecto, como es el caso del agua fría, del agua. También podemos condensar por agua, por aire. Obviamente sería ideal condensar por agua porque es la fuente natural para remover el calor. Pero la eficiencia de los equipos va en escala de mi temperatura a la cual rechazo ese calor. Entonces, cuando condenso por aire, tengo unas mejores condiciones. Uno de los proyectos que mencionaba de Cartagena, justamente la ingeniera Cristina, tiene que ver con que estamos utilizando el agua de la bahía de Cartagena para condensar, lo cual es una fuente casi infinita para poder remover ese calor. Entonces, son alternativas que surgen cuando comenzamos a superar las fronteras de la manera tradicional de hacer las cosas. Después es un tema de compresores, pero ya es un tema muy técnico que no viene al caso, que está más de la mano de un fabricante. Esto lo presento porque realmente la manera tradicional de hacer la climatización es utilizar la energía eléctrica, lo que está acá a mano izquierda. Tenemos un suministro de energía que viene de las redes y eso alimenta una unidad, un paquete, una condensadora. En equipos de absorciones no hay compresor, realmente esto es un proceso químico. ¿Y por qué es interesante plantearlo, considerarlo? Porque en distritos térmicos, una de las estrategias que tiene mucha acogida es generar energía a partir de microturbinas. Cuando yo tengo un turbogenerador, una máquina de combustión, tengo un motor eléctrico de combustión interna, normalmente ese motor es muy ineficiente. El calor, parte de ese calor lo está rechazando al ambiente. Si yo puedo utilizar ese gas para producir frío, y esa palabra no es muy técnica, pero creo que es muy fácil de entender, estoy haciendo que mi sistema como tal sea más eficiente. Y ahí es donde es importante entender la absorción como una parte del ciclo. Mi planta produce energía, pero ese calor de escape lo utilizo para un equipo que químicamente se añade a esa red de agua helada. Entonces es la manera como yo integro la manera tradicional de los energéticos, que es la energía eléctrica, con las fuentes alternativas de calor, que pueden ser combustible que estoy quemando en una turbina o puede ser un proceso industrial, porque realmente los distritos térmicos no solamente son para confort, pueden ser válidos para aplicaciones industriales, en plantas, en donde realmente el agua helada se utiliza para cosas diferentes al confort humano. El tema de las capacidades tiene que ver mucho con lo que le mencionaba en la introducción, en el primer slide, tiene mucho que ver con el arreglo del equipo. Realmente cuando uno va escalando en las escaleras o en las categorías de equipos menores de 5, equipos de 5 y 10, estos nombres son meramente orientativos, o sea, no quiere decir que el comercial ligero, el comercial pesado o el comercial realmente alto, hay una franja exacta que diga que el de 15 ya entra en la franja de... No, eso es porque realmente cuando uno, ahora que miremos las fotos de los equipos, normalmente cuando uno pasa del residencial a un equipo comercial o aplicado, las características son diferentes, la filtración, la posibilidad de controlar las temperaturas, y todo eso tiene que ver con la eficiencia y tiene que ver con un impacto ambiental. Entonces, todo parte de una ingeniería preliminar donde tenemos una carga exacta de necesidades térmicas y ahí entonces ir de la mano al equipo. Imagínense un teatro de 1000 toneladas que tenga 1000 mini split de 1 tonelada. Imagínense esa locura. El proyecto eléctrico, el desagüe, el nivel de ruido, la falta de confort, la falta de filtración, la falta de calidad de aire. O sea, sería innumerable los inconvenientes que yo encontraría si yo comienzo a replicar de una aplicación residencial a una comercial o inclusive a un caso aplicado como puede ser un laboratorio, una clínica. Y finalmente, algo que le da solución a todo definitivamente, y estuvo muy bien planteado el tema de vivienda en Serena del Mar, Distritos Térmicos ofrece una solución integral. Después que tú tengas una fuente de agua helada, tienes la posibilidad de utilizarla en cualquier unidad de manejo de aire. Una unidad central, una unidad con filtración, una unidad con laboratorio, una unidad y un sistema hidrónico para una habitación de 9000 BTU si quisieras, para un estudio, para una residencia. Entonces la ventaja del distrito térmico es que tiene la modularidad o la facilidad de adaptarse a cualquiera de estas categorías que están desde el residencial hasta el aplicado, y ahí es donde entra transversalmente a cubrir prácticamente las necesidades de todos los sectores por tamaño. Hay una manera un poquito técnica de mencionar lo que es el enfriamiento directo,
lo estoy definiendo prácticamente en la parte inferior, donde el refrigerante es el que enfría el aire. Digamos que eso, desde el punto de vista térmico, es lo más eficiente. Yo tengo un compresor, un ciclo de refrigeración convencional y en 2 componentes tengo resuelto digamos, mi climatización, la red de ductos, o tengo un equipo que no es inductado y ahí tengo un sistema que se llama expansión directa. Pero adicionalmente, imagínense que yo no podría tener un edificio, un centro comercial o una clínica con toda esa cantidad de tubería de cobre interconectando el equipo interior con el equipo exterior. Entonces ahí es donde entro a los procesos o a los sistemas de agua helada. Es decir, yo confino una cantidad de refrigerante en una sala de máquina, ya sea un distrito térmico, ya sea un sótano, ya sea una cubierta, y desde allí, ya sea condensación por aire o por agua, yo produzco agua helada que lo llevo a unas unidades de manejo de aire y ahí puedo suplir un gran edificio y lo que estoy haciendo es realmente bombeando agua. Es como si tuviera tuberías de agua potable, tuberías de agua grises, tuberías de agua negra y tuberías de agua helada. Va paralelo por los buitrones, el tema de fuga. Y el tema ambiental no solamente tiene que ver con el refrigerante que yo escoja, como vamos a ver ahora, tiene que ver también con la cantidad de refrigerante que tiene el sistema y el riesgo de que ese refrigerante en un momento dado pueda fugarse y generar un impacto más allá de que tenga un GWP bajo o que lo tenga alto. La fuente de condensación y el caso del hotel en Cartagena me parece una excelente aplicación porque nosotros tal vez pensamos siempre un costo operativo, un costo de inversión más bajo, ¿no? Condensación por aire es una fuente infinita que nos está dando la naturaleza de una manera natural, pero no siempre es la mejor solución. Son ciudades costeras como Barranquilla, Cartagena, las islas, San Andrés, probablemente hay un nivel de corrosión muy alto. La industria petroquímica normalmente tiene unos niveles de acidez en el ambiente muy altos que también hacen que los serpentines sufran mucho y tengan una vida útil muy corta. Y no es el tema de la vida útil, el tema es que van perdiendo eficiencia, van perdiendo capacidad y nuevamente estamos sobre la base de lo que queremos resaltar, el tema de impacto ambiental. Recuerde que cualquier factor que me lleve a que mi equipo sea ineficiente o tenga fugas de gas, estoy generando un tema ambiental. Entonces, de otro lado tenemos sistemas condensados por agua que van a requerir probablemente una inversión más alta, pero tengo una vida más, tengo una vida útil más larga, tengo probablemente un factor de diversidad más alto, tengo una menor cantidad de refrigerante, tengo una electrónica, una modulación, siempre van a encontrar un pro y un contra, o sea, no hay una solución ideal, tenemos que conocer las variables que impactan cada una de las decisiones. Yo no voy a poner un chiller de 5 toneladas para un apartamento condensado por agua, con una torre, una bomba de agua helada, eso por supuesto que no es procedente. Entonces yo no puedo decir, el chiller es lo mejor para los hoteles. Si el hotel tiene 15 habitaciones, probablemente no sea una solución. Entonces no hay una fórmula que diga clínicas, chiller, hospitales, aquí funciona, pero sí hay una manera en que yo puedo conceptualizar cuáles son las variables que me están impactando. También yo puedo tener sistemas más paquetizados. Realmente el mercado normalmente los conoce como sistemas autocontenidos o paquetes y el equipo más tradicional que tenemos en nuestra mente es el equipo de ventana, pero yo puedo tener equipos de 9000 BTU paquetes o equipos de 50 toneladas de refrigeración. Poner en la cubierta del edificio. Ustedes miran, por ejemplo, en centros comerciales grandes en Colombia y en muchas partes del mundo, no les gusta poner salas de máquinas porque ocupan espacio y cada metro cuadrado en un centro comercial vende. Entonces son soluciones que a veces no dependen ni siquiera del impacto ambiental ni del costo, sino dependen del costo de la superficie. ¿Cuánto puede generar un margen, un punto de venta para yo tener que desarrollar una sala de máquina en una gran superficie? Entonces están las soluciones paquetes y también están las soluciones divididas. O sea, hay una unidad interior y una unidad exterior divididos split y si es muy pequeño, pues mini split. Entonces eso es lo que también implica poder tener una unidad interior que puede estar en una sala de máquina o puede estar a la vista, pero también tiene sus ventajas y tiene sus desventajas. Los tipos de tecnología de compresores van más de la mano del fabricante, pero también están relacionadas con la capacidad, con la eficiencia, con el costo. Voy a ponerle un ejemplo. Yo puedo conseguir un chiller de 220 toneladas con compresor reciprocal, con compresor scroll, con compresor tornillo. Tiene que depender de saber escoger esa eficiencia, ese etiquetado de eficiencia que tiene, de saber cuál es la vida útil que puede tener el equipo, cuál es la modulación que tiene cargas parciales. Un poco más de ingeniería, pero también tiene que estar dentro del espectro. Tampoco hay una línea exacta que me diga hasta aquí pistón, hasta aquí scroll, hasta aquí tornillo, o a partir de 400 toneladas o 300 pase a centrífugo. No hay nada que pueda marcarse dentro de un factor totalmente predeterminado. Los equipos de expansión directa,
Los equipos de expansión directa, realmente la ventaja que tiene un mini split contra sistemas inductados, que también son divididos, es que realmente el mini split es la solución, y ahí no nos podemos mentir, más económica de todo, y es contra lo que estamos nosotros de alguna forma, no en contra de, sino estamos recomendando aplicaciones donde no se hagan esas saturaciones de unidades condensadoras sobre la fachada del edificio, sobre los balcones, inclusive muchas veces sobre las mismas ventanas, porque no hay infraestructura prevista para eso. Entonces la solución de mini split es la más fácil. El presidente de la compañía tiene un problema de climatización, ponlo mini split, saco una cometida eléctrica de muy baja capacidad, porque realmente 9.000, 8.000 o 12.000 BTU no consume mucho, y busco donde pongo una condensadora, en un baño, en una cubierta, en un plafón, a ventilar aire caliente sobre unos hilos rasos, y resolví. Pero no es una solución de largo plazo. Entonces, cuando yo voy subiendo en la escala, encuentro equipos enductados, que ya requieren de un análisis más detallado de cuál es realmente sobre todo en este momento estamos hablando no solamente de que el confort no es solamente temperatura y humedad, estamos en el momento en que el confort además es temperatura, humedad y calidad de aire, además de otras cosas que no quiero, digamos, distraerlos con eso, pero el tema de calidad de aire se volvió un tema relevante. Imagínense un teatro, y vuelvo el tema, 200 milipli cada uno de 1 tonelada, y todo el aire recirculando 100%. O sea, estamos en contra de lo que ha promulgado con este tema de la pandemia, calidad de aire, filtración, toma de aire externo. Los equipos inductados nos permiten tener sección de mezcla, saber cuánto aire externo tengo, regular la velocidad de los ventiladores, tener sección de prefiltro. Esto es lo que nosotros llamamos sistemas inductados o split también, ¿no? Porque son divididos. Lo que pasa es que el rango de mini split está más apropiado a sistemas unitarios 1 a 1 por zona. Cuando vamos al tema de la condensación, comienza a combinarse. Fíjense, cuando hice el primer slide dije, miren, de estos 4 líneas que tienen aquí abajo, se pueden comenzar a combinar cosas. Puedo tener un scroll en un split, puedo tener un pistón, o sea, se comienza a combinar, y aquí surgen los paquetes que a su vez pueden ser condensados por agua o aire. ¿Cuál realmente es el uso del paquete? El paquete tiene algunas aplicaciones muy particulares, por ejemplo, en los centros comerciales, cuando yo utilizo condensación por agua. ¿Por qué? Porque no tengo que ver dónde ubico todas esas condensadoras de intemperie. Yo las pongo en el interior de los locales y pongo una red de agua de condensación que está conectada a una torre común. Entonces, a su vez, el tema de los paquetes condensados por aire es porque la instalación es muy simple. Les hablaba de los rooftop, que son paquetes que van sobre las cubiertas. Yo, por ejemplo, una gran superficie, un hipermercado, le puedo poner 10 paquetes de 50 y tengo 500 toneladas. No tengo que hacer tendido de tubería en el campo, no tengo que hacer el tema de fuga es menor porque tengo una menor carga de refrigerante, vienen precableados, precargados, los puedo hacer interconectar entre sí en un sistema de edificio inteligente. Esa es la diferencia entre un paquete y un dividido. Ahora, en este paquete tengo la opción de tenerlo a condensar por agua o a condensar por aire. Algo que ha entrado mucho al mercado y en realidad está haciendo mucho ruido, y como le digo, nada de lo que estoy diciendo aquí es que estoy a favor de o en contra de. Estamos mostrando las opciones y estamos tratando de llamar la atención sobre realmente los criterios que se deben tomar cuando uno está haciendo una compra eficiente y que sea amigable con el medio ambiente y que tenga una proyección de largo plazo. El sistema BRF, como el diagrama lo indica, es un grupo de unidades condensadoras que están sobre la cubierta, como se muestra acá, y por una red de tubería se puede interconectar todas a unas diferentes unidades interiores. Entonces usted puede ver un mini split que está en una habitación o en un consultorio o en una sala de espera, y resulta que eso viene de una gran central. Tiene muchas ventajas, además que cada vez son más eficientes, tiene mucha electrónica, tiene válvulas de expansión donde yo puedo combinar frío con calor en diferentes zonas, puedo ponerlo sin ducto o inductarlo. Realmente uno pudiera pensar que es una muy buena opción, y como es expansión directa, porque el refrigerante enfría el aire, me estoy evitando el fluido intermedio, que es el agua. Entonces le ha competido mucho a los chillers en rangos de capacidades que llegan inclusive a 130, 140 toneladas. Inclusive puedo poner 2 bloques, un bloque de 140, de un piso 1, un piso 15, y un piso 15, un piso 30, otro bloque. Entonces son unidades que han venido con mucha tecnología y que realmente son una opción. Pero, como digo, no hay una solución perfecta. Tienen algunos inconvenientes. Hay a veces un poquito de restricciones en temas de renovación de aire, aunque ya hay soluciones que pueden tomar exterior. La instalación un poquito más compleja en términos de que hay que tener mucho cuidado con el tema de la fuga.
Ya, por supuesto, hay muy buenas prácticas, hay mucha información, los fabricantes se han preocupado mucho de entregar mucho entrenamiento, ya entregan inclusive los software para escoger los diámetros de las tuberías, pero tiene muchísima programación, tiene mucha electrónica y sobre todo tiene una alta carga de refrigerante. Y realmente en nuestro mercado en este momento todavía no tenemos ese refrigerante ideal que pudiéramos decir que es amigable con el medio ambiente y que cumple con todo el perfil que quisiéramos. Entonces, potencialmente tenemos un riesgo alto cuando vamos a ver que la matriz de riesgos ambientales depende de dos cosas. De la eficiencia, que si bien este lo cumple, no tanto así cuando hablamos de la carga de refrigerante, porque potencialmente puede generar un riesgo. El mini split último de la última consultorio, 9000 BTU, llega a fugar por ahí. Si no estamos atentos a las alarmas y a todo, puede fugarse los 200 o los 120 kilos que puede tener un sistema de. Ahora, cuando ya pasamos a lo contrario de expansión directa, y vuelvo a repetir para los que no son tan expertos, que es cuando el aire es enfriado por el refrigerante, en el caso del agua helada, yo tengo un fluido intermedio, es decir, yo tengo unos enfriadores que le llamamos comúnmente chiller, y los chillers enfrían a su vez el aire. Entonces tiene muchas ventajas, por ejemplo, que yo puedo trabajar a cargas parciales, puedo tener compresores de muchas especificaciones, como en los casos de los centrífugos montados en rodamientos magnéticos, tengo toda la carga confinada en un solo sitio, tengo un factor de uso, un factor de diversidad muy grande, puedo tener cualquier cantidad de recorrido de tubo que finalmente es agua helada, y es mucho más económico tener tubería PVC aislada o polipropileno que tener tuberías de cobre con refrigerante. Además, el manejo del aceite en las tuberías, en los sistemas de expansión directa, es un desafío el diseño de las tuberías para poder garantizar que el aceite regresa nuevamente al sistema. Esto implica, y vuelvo otra vez al punto de partida, no hay una solución perfecta, implica un mayor costo probablemente de inversión. Necesito una sala de máquina donde voy a ubicar todo esto, pero además tengo una vida útil. Si yo pongo esto, por ejemplo, para el caso que tengo en la parte inferior, que es condensado por agua, yo lo meto en un sótano, en un parqueadero o en una sala de máquinas condensado por agua y está generando agua helada, eso puede durar 20 o 30 años perfectamente. Una máquina de esta con compresores centrífugos puede durar 30 años perfectamente. Entonces son decisiones, y vuelvo al punto de partida, entre el CAPEX y el OPEX, que es más importante, el costo de inversión, el costo operativo y cómo yo hago ese match realmente en un punto de equilibrio que sea razonable en función de la aplicación, de la capacidad, de las horas de servicio, etc. Ahora, hemos hablado de equipos y ya creo que tenemos una idea general de cómo están los equipos identificados, cómo se clasifican, split, todo esto. Pero ahora vamos a algo también que tiene que ver con el tema ambiental, porque el equipo tiene que ver con eficiencia, tiene que ver con la carga refrigerante, tiene que ver con que trabajar a cargas parciales, con el footprint, con todo esto, ¿no? Pero cuando vamos a escoger un refrigerante, no es solamente ni el más barato, ni el que tenga el menor GWP, porque al final, esto que ustedes ven acá arriba, se trata de que tenga menor GWP, pero también pensamos en un sistema que tenga una menor carga refrigerante, y eso es lo que nos lleva al chiller, eso es lo que nos lleva probablemente a los paquetes. Eso es lo que nos lleva realmente a distritos térmicos. En un sistema, una central de producción de agua helada, tengo todo confinado en una sala de máquinas. Imagínense, toda una sala de máquinas en un solo punto. Tengo un refrigerante bajo GWP, ojalá natural, y tengo un sistema de tensión de fugas ahí, tengo prácticamente el tema resuelto. O sea, el distrito térmico aparece como una solución transversal y prácticamente cubriría todo esto. Y además de eso, está asociado con otro factor que es una tendencia global, el tema de la eficiencia. Cuando yo puedo controlar todas mis variables en una sala de máquina, potencia demandada, potencia consumida, cargas parciales, variadores de frecuencia de la bomba, y puedo tener una sala de máquina, es una especie de NASA que se tiene ahí. Y yo con eso puedo prácticamente garantizar, a pesar de que el equipo individualmente puede que no lo sea más que un mini split, el sistema como tal sí lo es, porque aprovecha la eficiencia de cada una de las cosas sumadas entre sí para al final entregar una eficiencia total de toda la instalación. Además, cuando yo pienso en conectividad, yo no imaginaría conectando 1000 mini split, ¿cierto? Pero yo sí puedo conectar todos mis equipos primarios que están en una sala de máquinas, bombas, sistemas de extracción, compresores, centrífuga, microturbinas, temperaturas de gases de escape. Y si yo puedo monitorear todas mis variables, inclusive los caudales de agua que estoy mandando a mis circuitos secundarios, probablemente tengo un mejor control de todo el proceso. Cuando hablo de los refrigerantes, estamos en la generación donde los refrigerantes nos están cambiando la vida. Los que tenemos tantos años en esto, a partir del 2016 nos estamos reinventando de nuevo, porque antes hablábamos simplemente de refrigerantes sintéticos que eran
inoloros, incoloros, probablemente eran muy seguros, pero ahora tenemos una gama muy grande. Tenemos que pensar en inflamabilidad, estamos hablando de hidrocarburos, estamos hablando de refrigerantes que es por encima de las 1.200, 1.500 libras, como el CO2. Ya no solamente estamos enfrentados al tema de la capa de ozono, sino también al tema del cambio climático y lo que tiene que ver con el GWP, el refrigerante, y estamos enmarcados cada vez en mayores regulaciones que nos están limitando el tema de los compromisos que tiene Colombia con el tema de las emisiones y el tema de cero emisiones. El rendimiento, y volviendo nuevamente al sistema, no depende del equipo. Yo no puedo mirar un equipo aisladamente, es que este compresor, no. El sistema, cómo está integrado a un sistema como tal, cómo todas las sumatorias y componentes, mirarlo holísticamente, cómo puedo yo desde todos los componentes tener un mejor rendimiento y una mejor eficiencia. Y definitivamente hay un impacto que en nuestra industria y en los sectores de compra siempre marca, como dije inicialmente, un tema de toma de decisiones. La decisión en las nuevas tecnologías normalmente están asociadas con un costo un poco más alto. Los beneficios de largo plazo tienen normalmente un impacto en el costo de inversión. Entonces hay que verlo desde la perspectiva total, ¿no? ¿Cuál es los costos de cada una de las variables? El mantenimiento, la operación, las fugas posibles que se pueden generar, la mano de obra. Y eso es lo que nos lleva a considerar integralmente. Vamos a hablar de dos cosas realmente cuando hablamos de los refrigerantes. Nosotros hablamos de los desafíos que hay con el desmonte de los refrigerantes, los HFC. Los HFC, para de pronto el que no está familiarizado, son los refrigerantes que estamos casi utilizando en la gran parte de las instalaciones de climatización. R410, por ejemplo, en refrigeración R404, pero ya hay un programa para desmontar esos refrigerantes. Ya hay un programa, o sea que nosotros estamos en el momento de tomar las acciones para hacer compras y para hacer nuestros proyectos enfocados. No podemos esperar el 2024, porque seguramente en ese momento ha crecido la demanda, ha crecido la base instalada, y ha crecido la obsolescencia de algunos equipos, y ese no sería el momento probablemente de 2024 se congela, pero solamente la demanda está creciendo y ya comenzamos en un balance deficitario, y ni que decirle de 2029. Nosotros particularmente desde esta perspectiva no estamos en total desacuerdo con el que piensa, 2029 me faltan todavía 8 años, me faltan, o sea, esto está aquí a la borde de la esquina. Y realmente si miramos literalmente, esto aún más, y este 30% tiene un impacto muy grande en el desabastecimiento, tiene un impacto muy grande en el costo. Entonces es momento de comenzar a tomar las acciones desde este momento. Hay dos factores que tenemos que considerar esencialmente en el tema ambiental. Uno realmente el impacto que produce ese refrigerante en la capa de ozono. Y para decirlo de una manera muy práctica, realmente el tema de la capa de ozono con los HFC prácticamente quedó resuelto, porque la molécula de cloro que tenían los HCFC, digamos, quedó en las refrigerantes que ya casi no se utilizan, como el R22, salvo los procesos de recarga y reposiciones de equipo, que es muy bajo realmente, y afortunadamente estamos cumpliendo con los compromisos. Pero después, superado este tema de la capa de ozono, estamos enfrentados al nuevo desafío que tiene que ver con el GWP, que son las siglas en inglés del potencial de calentamiento global de la sustancia. Y si nosotros ubicamos lo que tenemos en este momento, perdonen el tamaño de la imagen, aquí vemos nuestro R22 con 1810, y aquí vemos los refrigerantes que tenemos en este momento con GWP bastante altos. Entonces realmente nosotros no estamos todavía tomando una decisión correcta con los HCFC y con los HFC que tenemos ahora, por ejemplo, el 404, el 507, miren que tenemos 3.920. O sea, realmente ha habido un lapso de tiempo en que nos hemos movido para el lado izquierdo de la tabla. O sea, contrario a lo que pudiéramos estar haciendo de pensar en GWP más bajo, por algún tiempo cuando salimos del R22 hicimos un movimiento inverso a lo que debimos hacer. Entonces, ahora mismo aquí estamos enfrentados a buscar soluciones cuyos refrigerantes estén en la escala absolutamente más baja, y eso nos va a poner, esto es lo mismo que teníamos en el diagrama anterior, realmente lo único que está en fecha, y aquí está expresado un cronograma. Nosotros somos los países que estamos en la escala verde, ¿cierto? Países A5 del grupo 1, que somos Latinoamérica. Entonces, fíjense, aquí les hablaba del congelamiento y aquí les hablaba de la primera reducción, esa que va a generar un impacto en el tema de abastecimiento y precio. Cuando entramos a estas opciones, porque la pregunta obligada siempre, ¿y qué hay que hacer?
Obviamente, distritos térmicos es una solución que está de la mano de casi todo lo que hemos planteado, porque en una central de producción de agua helada yo puedo tener múltiples combinaciones amigables con el medio ambiente, eficiencia, refrigerantes de bajo GWP o inclusive ambientales, como el caso de la Alpujarra, o puedo tener refrigerantes con muy bajo GWP. Estamos hablando de GWP cercanos al cero o un poquito más, 4, 0. O sea, esta es la tendencia que hay. Nosotros venimos acá 2088. Los Minespli que se traen al mercado, gran parte están en esta escala. Entonces, fíjense que esta escala muestra GWP acá abajo, muestra las presiones de los sistemas o de los compresores y muestra las tendencias que hay. Hay algunas que están por acá, con algunas, yo le llamo sustancias intermedias que llegaron al mercado como una solución y algunas están siendo aceptadas, por ejemplo, el R32 con GWP de 675, pero definitivamente el largo plazo es este. Y aquí, por supuesto, están reinando los refrigerantes naturales. Aquí está el propano, aquí está el amoníaco, aquí está el CO2, y aquí están probablemente todas esas combinaciones de sistemas de conflicto secundario con glicol que pueden garantizar que tenemos una solución prácticamente de largo plazo. Esto es una matriz que más o menos muestra algunas tendencias y como les digo, no todas tienen componentes comerciales porque tiene que ver mucho con los fabricantes y algunos fabricantes se casan para decirlo de una manera correcta, no es una mala expresión, sino desarrollan tecnología apuntándole a algo. Por ejemplo, en Chile, aquí hay lo que hay ahora mismo, tenemos 410, una migración intermedia a R32 y a 454B, pero en largo plazo nuevamente están los refrigerantes naturales marcando aquí CO2 y los 1, 2, 3, 4 que son los HFO, que son las hidrofluorolefinas. Entonces pareciera que esto marca muy bien acá. En los paquetes también, nosotros no tenemos tanto en bomba de calor, pero fíjense que todo lo que es largo plazo tiene de alguna forma marcado, o un refrigerante natural puede ser el propano, que pudiera ser aplicable inclusive para algo de refrigeración, que no nos ocupa ahora, pero los hidrocarburos también siguen siendo una solución posible. Y el amoníaco inclusive, que probablemente no está en esta matriz, porque esta matriz probablemente plantea equipos hasta tamaños comercial liviano o comercial pesado. Las políticas de cambio climático básicamente fueron bien ambientales, porque tienen que ver con las emisiones directas e indirectas. Y aquí voy prácticamente a hablar un poquito de los refrigerantes naturales. ¿Por qué? Porque aquí tenemos refrigerantes orgánicos y orgánicos, porque si ustedes miran estas bolitas que están acá, básicamente lo que identifican son algunas alternativas, como por ejemplo el amoníaco. El proyecto de la Alpujarra está siendo operado con amoníaco. Tiene dióxido de carbono que está siendo utilizado mucho en refrigeración, pero también surgen, por ejemplo, el propano, el isobutano. El agua, realmente, los equipos de absorción, su refrigerante es el agua. El agua cambia de fase, se evapora, se condensa y enfría agua a su vez. Entonces, básicamente esto nos lleva a tener una mente abierta a todo el paquete de soluciones. Entonces, no entro en detalle técnico, pero básicamente esto nos lleva el CO2, el agua, que es un R718, el amoníaco, el dióxido de carbono. Y tenemos todo el grupo de los refrigerantes orgánicos, que básicamente son los que están los elementos de la tabla periódica que contiene carbono, y esencialmente son los hidrocarburos. Hay siempre una prevención a veces con el tema de los hidrocarburos, pero yo creo que es más desconocimiento. Ya hay mucha ingeniería, ya hay muchos sensores, mucha electrónica, y además hay una normativa que permite garantizar que la carga de hidrocarburos, de propano, de isobutano que tiene ese equipamiento, llámese un aire acondicionado, llámese un equipo de refrigeración, está ajustada a una normativa internacional. Ya tenemos nuestra propia norma técnica que nos lleva a establecer que ese equipo, a pesar de que tiene un refrigerante que puede ser inflamable o que es inflamable, en esa cantidad que tiene, para ese tipo de arquitectura que tiene, se puede manejar perfectamente con los riesgos, con bajo riesgo de seguridad. Eso ha llevado a que haya una clasificación. Antes no hablábamos de eso, los que conocemos la refrigeración de la generación mía, nosotros nunca nos enfrentamos a esta clasificación, pero ahora hablamos de toxicidad por el amoníaco. Entonces, esto nos lleva a esta matriz. ¿Por qué les traigo esta colación? Porque es que ustedes van a ver que les pueden decir, no, este es un refrigerante A2L, no es que es un A2L. Esto es fácil de entender. A1 éramos anteriormente, era baja toxicidad y era sin propagación de llama. El extremo es B3, que es alta toxicidad y alta inflamabilidad. Pero en ese interín tenemos refrigerantes que se manejan en una baja inflamabilidad, que son los A2L, que son los HFO, que han entrado a exigir unos niveles de seguridad, pero no tanto como teníamos un B3.
Entonces ahora mismo cuando tomamos una decisión ya tenemos que pensar en ODP, el tema de impacto en la capa de ozono, tenemos que pensar en GWP y tenemos que pensar en qué categoría está para poder tomar una decisión, una compra correcta. Disculpen, está repetida esta imagen. Este slide resume lo que probablemente de alguna forma hemos venido hasta ahora comentando de una manera verbal. Es decir, el real impacto ambiental de una solución es la combinación de todo lo que tiene que ver con el impacto directo. Y por el impacto directo, ¿qué pasa? El GWP, el ODP, la cantidad de refrigerante que tiene el sistema, y eso depende si es chiller, si es expansión directa, si es un BRF, si es un sistema centralizado, si es un sistema distribuido, de las buenas prácticas, de muchas cosas, tiene que ver con esto. Los sistemas de detección que tienen las instalaciones, eso es un impacto directo. Esa molécula que va al ambiente con un GWP determinado o con un ODP determinado y que produce un impacto. Es el impacto directo. El impacto indirecto es que yo tengo que medir la huella de carbono, o sea, las toneladas de CO2 equivalentes de la energía consumida por el equipo. Me conseguí el mejor refrigerante del mundo, GWP de 1, pero consumo 3 veces más. Por cada kilovatio de energía que yo consumo, estoy generando tantos kilogramos de CO2 equivalente. Esto al final se mide en toneladas de CO2 equivalente. Son dos factores que se pueden sumar, toneladas de CO2 con toneladas de CO2, para al final llegar a un efecto real, de inglés significa esta sigla, el efecto ambiental equivalente. Es la única manera de yo poder realmente saber cuál es el impacto ambiental de mi instalación. Como hablamos de eficiencia, ya tenemos que hablar de etiqueteado, tenemos que seguirnos allá las normas. En Colombia hay un muy buen reglamento que está en permanente revisión, está en permanente escala, está en permanente discusión. Las mesas de trabajo de los fabricantes alineados se están tratando en los laboratorios en Colombia y hay un buen equipo de trabajo alrededor de todo esto. Lo que tenemos que tener como compradores y lo sabemos cuando compramos la nevera, el electrodoméstico, no es lo mismo comprar un C o un B. O sea, lo que no pagué en la compra lo pago en la energía, y eso está muy claro. Entonces tenemos que ser estratégicos en el etiqueteado, que prácticamente hoy por hoy es una buena práctica que tiene nuestro país. Y ya para terminar estos 5 minutos, también no dejemos todo en manos del equipamiento. Y yo sé que estamos ahora mismo en una reunión de compras, pero también miremos un poco más allá de eso y pensemos que el equipo más eficiente no es eficiente si yo tengo mi casa de cristal. Yo estoy en Barranquilla y tengo todos cristales por todas partes, tengo radiación directa, vidrios tradicionales, no quiere decir que el cristal sea malo. En Barranquilla hay un centro de convenciones que se llama la Casa de Cristal, pero hay vidrios de muchas especificaciones, el coeficiente de refracción, la conductividad, los marcos, los materiales, los marcos de los vidrios. ¿De qué depende realmente esa piel del edificio o esa eficiencia pasiva de las edificaciones? Depende de muchas cosas, del clima, depende de las variables constructivas, la envolvente del edificio, ¿cierto? Cómo oriento el edificio. Y ahí es donde nosotros tenemos algo que hacer con los constructores. Tenemos una responsabilidad nosotros como ingenieros y diseñadores de proponer la mejor alternativa, y básicamente eso tiene que ver con la configuración geométrica y con la envolvente, ¿verdad? Hay algo que tiene que ver con las corrientes, la orientación del viento, pero mucho tiene que ver con estas imágenes. ¿Cuánto realmente es mi factor acristalado sobre la fachada? ¿Y para qué tipo de construcciones? Si ustedes miran una construcción en el interior del país, probablemente no se parece a la de la costa. Si las construcciones en el interior del país probablemente no tienen sombras proyectadas sobre los cristales, porque de pronto el impacto en la carga térmica no es tan alta. Pero uno cada día ve más soluciones. Por ejemplo, esto que están viendo aquí es una superficie totalmente acristalada, pero probablemente tenga algunas especificaciones de cristales. ¿Cuál puede tener más carga térmica? ¿Cuál puede tener mayor ganancia de calor? Un edificio construido con unos coeficientes o con cerramientos opacos o con barreras que impiden la carga solar, o edificaciones que permitan una gran ganancia a través de cristal. Los muros, las construcciones livianas, disculpen, aquí se dañó algo. Las construcciones livianas y los materiales también son importantes. Constructores que tienen un buen conocimiento de esto implementan, y yo he conocido muchos casos donde las construcciones se hacen con doble muro, con aislamientos interiores, con fibra de vidrio, con poliestireno. Son inversiones iniciales, pero básicamente se pagan por sí mismas, y sobre todo te permiten que tu equipo de confort trabaje más tiempo consiguiendo el objeto que se quiere. Prender el equipo a las 9 de la noche cuando tú vas a dormir implica que toda la carga térmica que cogió tu habitación se la tienes que devolver al equipo de aire acondicionado para que él
te la representa en energía consumida. Y cuando son las 11, 12 de la noche, él ya comenzó a enfriar. A las 5 de la mañana apagas el aire y toda esa energía que te gastaste la botas por el drenaje. Entonces, edificaciones bioclimáticas, materiales, orientaciones, cristales, cortinas, tienen que ver con las propiedades constructivas. Eso no depende realmente de una compra inmediata, de un equipamiento, pero sí depende en ese punto que yo decía, la interacción con otras disciplinas. Conocer el proyecto desde que nace, conocer el proyecto desde que sea y no llegar de último a la fiesta. Los cristales son definitivamente los actores más importantes. Si bien los muros cargan y después devuelven al local, el cristal tiene una carga por conducción, que es que el vidrio se calienta y después le llega al local, pero además tiene una radiación directa. La radiación es una onda. Estás al lado de una ventana y estás a 26 grados o a 24 grados y dices, oye, pero yo no me siento confortable. Claro, tiene una onda, como si estuviera haciendo una radioterapia que te está dando en el cuello y te está generando una fatiga, te está generando un cansancio, te está generando un estrés térmico porque no estás generando una barrera sobre esa onda que realmente... Ahora, ¿cuánto entra? ¿Qué tanto entra esa onda? ¿Qué tanto puedo cortar esa onda? Depende de las barreras que le pueda poner. En la costa particularmente, ya lo he visto mucho en el interior también, se están estableciendo dispositivos de protección solar, fachadas ventiladas, sombras proyectadas. Eso tiene un costo, por supuesto. Es como si estuviera construyendo dos muros, el muro del edificio y un muro al frente. Algunos le ponen matitas, le ponen matera, se vuelven verdes. No es realmente lo que ahora se ha vuelto tan de boga, el tema de los edificios verdes. Y finalmente, y este es mi último slide, el tema de las infiltraciones. Probablemente en Bogotá no es tan crítico eso, pero en la costa cualquier 200 o 300 FM que entran de unas condiciones de 95 Fahrenheit y 78, 83% de humedad relativa tiene un impacto muy grande. Entonces nos preocupamos porque el equipo sea eficiente, porque cumpla con toda la normativa, que sea etiqueteado, que yo tenga un cerramiento en la piel del edificio, pero las ventanas no cierran bien. Entonces estoy con una fachada enfrentada al viento y tengo una cantidad de aire externo entrando adicional a lo que yo pudiera ingresar por mi unidad de manejo de aire para el tema de calidad de aire. Entonces hay que tener mucho cuidado porque en los climas tropicales las infiltraciones producen realmente un problema de carga térmica, de disconfort y muchas veces de condensación. Comienzan a sudar la rejilla, comienzan a sentirse no confortable. Entonces, ¿qué hace? Le baja la temperatura del equipo para compensar esa humedad tan alta que se tiene. Y al final el equipo nunca para, trabaja 24 horas y toda la ingeniería de control, de monitoreo, de termostatos, de todo, se pierde por un tema tan simple como una infiltración que puede ser un calafateo, puede ser ajustar una perilla de una ventana o simplemente poner vestíbulos, que ya los hemos visto en muchas edificaciones. Bueno, quedaron unos minutos por si acaso hay preguntas. Ingeniero Giovanni, muy buenas tardes y muchas gracias por su intervención. Sí, tenemos unas preguntas, vamos a tratar de resolverlas en conjunto con la ingeniera Cristina Mariaca para darles entonces solución a este primer bloque de distritos térmicos y de impactos ambientales de los sistemas de climatización. Ingeniero Giovanni, usted nos puede ayudar también con esta pregunta. Iniciamos entonces con la ingeniera Cristina y nos preguntan qué porcentaje de ahorro energético se ha logrado con los distritos térmicos. Bueno, como yo les mostré ¿me escuchan ahí bien? Sí. Te escuchamos. Bueno. Como lo veíamos en la presentación del proyecto en general, las mediciones nos indicaron que en la Alpujarra alcanzamos eficiencias de hasta el 25% en energía. Ya otros proyectos más, como el de Serena del Mar, realmente no tengo los datos. Sin embargo, quisiera hacer la aclaración que además no es solamente una comparación de eficiencia entre equipos como tal, sino también la eficiencia de sobreponer demandas de diferentes usuarios finales, lo cual desde el principio y desde la concepción inicial de un proyecto de distrito térmico ya empieza a tener ahorros. Gracias, ingeniera Cristina. Esta igualmente para los dos, no sé si puede iniciar la ingeniera Cristina y posteriormente completar el ingeniero Giovanni Barrieta. ¿Por qué si en el sector eléctrico se está incentivando la generación distribuida por la multiplicidad de beneficios que existen? En el campo del aire acondicionado se está incentivando la centralización de cubrimiento de la demanda.
teniendo en cuenta además que el trabajo remoto llegó para quedarse y que los grandes edificios están cada vez menos ocupados. Vale, voy a dividir la pregunta en dos. Pues, la primera parte es sobre el tema de la descentralización de energía eléctrica. Ahí voy a hablar de tres diferencias claras. La primera es la eficiencia. Y resulta que la eficiencia del sistema interconectado nacional versus la eficiencia de un sistema de generación eléctrica a menor escala pueden ser muy comparables. Esto no sucede en el sector de aire acondicionado. Las eficiencias hemos podido destacar en algunos proyectos de distritos térmicos internacionales que la eficiencia de estar conectada a un distrito térmico versus un sistema individual puede multiplicarse a veces por más de 2 veces la eficiencia en energía térmica. Eso es un tema. El segundo tema es la escala. Acá estamos hablando de un sistema interconectado nacional, ¿sí?, versus unos sistemas más pequeños, más zonificados. Ahí lo que se busca con la descentralización es justamente eliminar las pérdidas por transporte y distribución, que son temas que nosotros en los distritos térmicos no necesariamente, no tenemos las mismas pérdidas porque la escala no es la misma. Si mucho, nos estaríamos separando menos de 1 kilómetro de los usuarios finales, mientras que en la escala eléctrica estamos hablando de miles de kilómetros de red interconectada nacional. Ese es el segundo punto, que la escala no es la misma. Y tercero, y es que los distritos térmicos de hecho pueden volverse un vehículo para la descentralización energética y la descongestión energética en espacios urbanos, porque justamente al abordar zonas más reducidas pueden volverse centros de producción de energéticos, servicios energéticos en general, no solamente la parte térmica, sino la parte eléctrica también. Eso para la primera parte de la pregunta. En la segunda parte de la pregunta, bueno, yo cuestionaría un poco el tema de que la virtualidad llegó para quedarse, no en todos los ámbitos, y ese no es el caso para todos los tipos de trabajo. Sin embargo, si se llegase a dar justamente una menor ocupación en edificaciones, pues todavía con mayor razón el poder modular la carga y la demanda térmica de las edificaciones para poder generar confort en diferentes porcentajes necesarios en una edificación, pues los distritos térmicos, al contrario de ir en contra, pues van es hacer una respuesta a estas demandas parciales de las edificaciones. Gracias, ingeniera Cristina. Ingeniero Giovanni, tenemos una pregunta y es, ¿qué estudios se requieren para saber el tipo y la cantidad de equipos que debo colocar en un espacio específico? Realmente el primero y básico estudio es saber la carga térmica y no saberla en un global. No me sirve saber que necesito 400 toneladas o 300, sino saber la carga térmica total y saber la carga, lo más importante es por zonas. Y además de saber la carga térmica, saber el factor de carga térmica en cuanto a la carga sensible y latente. Esto es un detalle muy técnico, pero no es lo mismo climatizar un data center que climatizar, por ejemplo, una sala de reuniones o un salón de junta o una sala o un salón múltiple donde hay muchas personas y tengo una gran cantidad de aire exterior. Si yo tengo identificada las caracterizaciones de la zona como tal, de estudio de carga térmica, puedo comenzar a escalar sobre la selección de equipos. Y la selección de equipos normalmente, como yo les decía, no hay una fórmula sagrada. Yo tengo que pasar al veros y así están haciendo muchos proyectos con 3 alternativas. Digo, bueno, condenso por agua, condenso por aire. Y ni siquiera depende de la eficiencia. Muchas veces digo, no, en Río Hacha, sabemos que en La Guajira el tema del agua es complicado, es escaso, hay baches. Yo no pudiera pensar en un gran proyecto hotelero o un proyecto hospitalario que dependa 100% de un agua que sabemos que es una región que típicamente tiene. O estoy al lado de una cementera y voy a condensar probablemente todo ese tema de polución o un tema, alguien que está a la ribera del mar. Entonces, las tecnologías van a depender de un proyecto específico y decidir si yo paso, por ejemplo, de BRF a agua helada. La línea es tan delgada que muchos proyectos que salen especificados con una tecnología a veces migran a otra. Hay usuarios finales que contratan diseños, contratan consultoría y cuando están en el proceso de decisión
por alguna razón u otra, económica, soporte de marca, lo que sea, hacen una migración. Eso para decirles que no hay una fórmula única. Pero lo que sí es el punto de partida es tener ese análisis de carga, una descripción de cargas por zona, utilizar una buena ingeniería para saber cuál es no solo los BTU, sino el caudal de aire que debo entregar a cada uno de los usuarios para que estén en su confort. Porque es que la manera más sencilla de resolver un problema de carga térmica es ponerle un poco más. Esa es la manera más sencilla. Y todo eso al final tiene un impacto ambiental. Más equipos instalados, más potencia eléctrica en las redes, más tamaño de los conductores. Y eso, digamos, ha sido el común en muchos tipos de proyectos. Afortunadamente hoy estamos en una mejor etapa de la ingeniería y ya se ha entendido que la ingeniería de consultoría y los diseños prácticamente se revierten en un buen proyecto. Pero la solución, para decirlo en dos palabras, no hay, las escalas son una orientación, pero definitivamente no hay una fórmula única. Un hotel de 200 toneladas puede tener agua helada, puede tener BRF o puede tener inclusive también split, si de pronto el proyecto de una manera descabellada quiere llegar a un costo de inversión más bajo. Entonces, es la matriz de costo-inversión, costo operativo y todo esto que hemos estado viendo. Además, otra cosa, muchas veces hay unos costos ocultos que no se tienen en cuenta. Por ejemplo, ¿cuánto vale la cometida para cada sistema? ¿Cuánto vale el drenaje para cada sistema? ¿Cuánto vale impermeabilizar una losita donde va a ir una unidad exterior para que el día que gotee no le caiga al piso abajo? Si tú coges en la matriz y además las pérdidas de distribución de energía, si tú tienes una subestación y tienes tu planta de generación de agua helada al lado de la subestación, las pérdidas son cero. Y tú puedes tener compresores a 440 con pérdidas mínimas porque tienes alto voltaje en los equipos. Pero si tienes mini split a 220 en 10 pisos, tú no estás sumando las pérdidas en transmisión. Entonces tienes que sumar las pérdidas en transmisión por el hecho de que está todo distante, los costos de la cometida. Y cuando hagas esa lista te vas a dar cuenta que centralizar un sistema termina siendo más eficiente. Gracias, ingeniero Giovanni, ingeniera Cristina. Vamos entonces a dar continuidad a las dos siguientes charlas y al finalizar la sesión estaremos entonces resolviendo las preguntas adicionales que nos quedan. Invitamos entonces ahora al ingeniero Edgar Botero. Ingeniero, puede empezar a proyectar su presentación. Edgar Botero es ingeniero mecánico con un PhD en Ingeniería Térmica Avanzada y Optimización Energética. Es experto en identificación, estructuración técnica y financiera y desarrollo de proyectos de eficiencia energética y energías renovables para sectores industrial y comercial, y cuenta con más de 20 años de experiencia en Latinoamérica en países como México, El Salvador, República Dominicana y Colombia. Es consultor experto para entidades internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo en Colombia, República Dominicana, INWAN en Ecuador y Agencia de Cooperación Holandesa SNB en Honduras. Posee experiencia en cargos de gerencia como director del CIDI de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín, Ecotermia SAS como socio fundador y MGM Innova Energy Services como socio gestor. Bienvenido, ingeniero Edgar. Gracias, Xiomara. Un buen día para todos. ¿Me escuchan bien? ¿Ven mi pantalla? Sí, le escuchamos y vemos la presentación. Muchas gracias, muchas gracias. Un buen día para todos y muchas gracias por la invitación para presentarles este proyecto que desarrollamos en Medellín, que se llama QOffice, que es un distrito térmico intramural. Es nuestro primer distrito térmico, no es nuestro primer proyecto de aire acondicionado, pero sí es nuestro primer distrito térmico intramural y nos ha enseñado muchas cosas de cómo funciona este nuevo modelo de negocio de servicios tercerizados de enfriamiento, o lo que en el mundo están llamando como Cooling as a Service. Cooling as a Service es volver el aire acondicionado un servicio. Es una tendencia no solo en el aire acondicionado, sino en muchas tecnologías, el renting de vehículos y otras tecnologías. El futuro es que se va a pagar por el uso de la tecnología y realmente no se va a comprar, no se va a invertir en ella, sino que se va a pagar por el servicio que se obtiene de la tecnología. Entonces, les voy a mostrar los detalles de este proyecto y espero que sea útil para ustedes entender cómo funciona este nuevo modelo de negocio. Una breve introducción a quiénes somos nosotros. Somos un grupo que nació del mundo del cambio climático a finales de los años 90. Inicialmente éramos tradings de carbono, o sea,
hacíamos proyectos de reducción de emisiones y venta de certificados de emisiones, especialmente a compañías japonesas. De ahí derivamos una compañía que se llama MGM Consulting. Luego creamos un fondo de inversión gestionado por MGM Innova Capital, que es un fondo de inversión que se dedica fundamentalmente a hacer inversiones en proyectos de eficiencia energética. El cooling as a service o la venta de servicios de aire acondicionado para nosotros lo consideramos como proyectos de eficiencia energética. Y ese fondo ya ha tenido dos versiones, una primera de 70 millones de dólares y la segunda que estamos terminando de 120 millones de dólares. Y MGM Innova Energy Services, que es la compañía que yo dirijo, es una compañía de estructuración de proyectos. Nosotros desarrollamos proyectos no desde el punto de vista de ingeniería, sino de implementación. Es decir, nosotros estructuramos el proyecto, lo gestionamos en la implementación y luego gestionamos su operación y mantenimiento. Y así es como nosotros hemos desarrollado el proyecto que les voy a mostrar. ¿Cómo es nuestra experiencia en acondicionamiento de aire, en inversiones en acondicionamiento de aire? Insisto, nosotros no vendemos equipo, no representamos marcas, desarrollamos proyectos de inversión de acondicionamiento de aire. Tenemos proyectos funcionando en México, en Salvador, Costa Rica, Colombia y Panamá, de diferentes tamaños, diferentes tecnologías, como las que explicaba el ingeniero Giovanni hace un momento. Tenemos de todo un poco en nuestro portafolio de proyectos, que ya suma más de 4.000 toneladas de refrigeración. Eso ya es una cantidad interesante para una empresa que no se dedica al aire acondicionado, que hacemos inversiones en proyectos de aire acondicionado. Estos proyectos los hemos desarrollado con 3 tipos de contratos o 3 modelos de contratos. Inicialmente estábamos muy enfocados en los proyectos de pago por ahorros. Nos parecía muy interesante porque hay muchísima ineficiencia en el aire acondicionado. Entre el 50 y el 60% del consumo de energía de un edificio es el aire acondicionado, y la verdad es que buena parte de esa energía se pierde por muchas razones que técnicamente explicaba Giovanni hace un momento. Razones operativas, razones tecnológicas, razones de mantenimiento. Muchas razones tiene el aire acondicionado para ser ineficiente, pero entonces hay una gran oportunidad de volverlo eficiente. Entonces, inicialmente dijimos, bueno, vamos a hacer proyectos en los que hacemos la inversión, y esa inversión se retorna con base en los ahorros que nos pague el cliente. Esos contratos, aunque suenan muy interesantes, son muy difíciles de ejecutar y muy difíciles de llevar a cabo y de monitorear, porque la demanda de aire acondicionado en ciertas instalaciones depende mucho de factores que ni el propietario de la instalación ni el inversionista en el proyecto de eficiencia energética pueden controlar. Por ejemplo, ocupación de los hoteles con este tema de la pandemia, demanda de frío o condiciones a las cuales los huéspedes quieren usar el aire acondicionado. Por ejemplo, en Panamá es un país en el que el aire acondicionado lo quieren usar a temperaturas de 18 grados centígrados. Entonces, 2 o 3 grados centígrados en un proyecto de aire acondicionado es mucho consumo de energía, y eso hace que los proyectos de ahorro de energía, por esas variables que no se logran controlar, no sean tan sencillos de desarrollar en un pago por ahorros o de monitorear a lo largo del tiempo. También están los asuntos de mantenimiento, los asuntos que tienen que ver con la operación del sistema, que a veces no se pueden controlar completamente. También hicimos proyectos, de esos proyectos de pago por ahorros, por ejemplo, son los hoteles Sunset 1 y 2 que están en Cancún. El Banco de América Central es un banco donde instalamos un sistema PRF de refrigerante variable, porque era una edificación vieja llena de mini splits, como los ejemplos que ponía Giovanni hace un momento, y lo cambiamos por un sistema de flujo de refrigerante variable muy interesante, muy difícil de intervenir una instalación, un edificio viejo.
Y hemos hecho también proyectos de agua fría y tenemos también un proyecto de absorción, pero a nivel industrial en Barranquilla, en Tecnoglass. También hemos hecho proyectos en pago por servicio al tener la dificultad de que los proyectos de pago por ahorro a veces presentan dificultades. Y entonces entramos en el modelo de pago por servicios y ahí desarrollamos QOffice. Este es un modelo en el que el cliente paga por tonelada de frío o paga por kilovatio hora de frío o paga por BTU hora de frío. Eso se puede estructurar, la manera de medir se puede estructurar de diferentes formas, pero al final se paga por el servicio. Entonces es un proyecto de 580 toneladas de refrigeración que funciona para un edificio que ya les voy a dar los detalles. Este es un modelo diferente, ahí los riesgos tienen que ver con la demanda. Ahora hacían una pregunta, ¿qué pasa ahora con los edificios en el tema de pandemia y en la virtualidad? Los edificios están a ocupaciones parciales, en los que nosotros hemos desarrollado nuestros proyectos, excepto los hoteles de México. Eso hace que el contrato tenga que prever ese tipo de cosas, entonces los riesgos se mitigan a través del contrato, por ejemplo, tomando cláusulas que vienen del mundo eléctrico, como por ejemplo el take or pay o consumos mínimos, en los que los clientes se comprometen a tener un consumo mínimo, o se establecen temas de compensación a través de la tarifa. Hay que usar la imaginación para poder mitigar esos riesgos dentro de los contratos, sobre todo el riesgo de demanda que es el que afecta muchísimo una inversión. Y el tercer modelo de contrato que hemos usado en estos proyectos es el renting de tecnología. Eso es diferente al leasing en el sentido de que el dueño de los equipos es la empresa que hace la inversión, es la empresa que opera y mantiene los equipos y el cliente paga un canon fijo por tener disponibles esos equipos. Es similar al renting de vehículos y para poderlo hacer así, pues obviamente hay que tener ciertas condiciones en el contrato para que no se convierta en un leasing financiero y pueda tener incentivos tributarios o pueda ser descontado como un gasto de la contabilidad de los clientes. Entonces, esos son básicamente los tres contratos que hemos usado y así hemos desarrollado esta capacidad de aire acondicionado en Latinoamérica. Ahora sí paso a hablarles del proyecto QOffice. QOffice es un edificio de oficinas que está ubicado en Medellín, cerca al centro comercial El Tesoro. Es un edificio de 21 pisos en el que hay más o menos 100 oficinas y es un edificio con certificación LEED que se ha pensado eficiente desde el principio y por eso nosotros, pues, y con un aliado técnico, Aire Verde, que es una compañía de ingeniería de aire acondicionado en Medellín, desarrollamos el proyecto. Es un sistema centralizado de agua fría, de alta eficiencia. Ahora vemos las cifras de eficiencia, pero esa siempre fue la condición. Condensado por agua. Son dos chillers magnéticos operando para suministrar toda la demanda del edificio. A cada oficina se le entrega el servicio de aire acondicionado, es decir, se le entrega agua fría y tiene un medidor de energía a través de una válvula energética que mide temperaturas de entrada, temperaturas de salida y flujo. Es un contrato de frío que incluyó el diseño, la construcción y el montaje 100% invertido por nosotros y incluye la administración, la operación y el mantenimiento en un periodo de 20 años. Eso hace que la mitigación del riesgo de la ocupación se logre en el tiempo. El edificio hoy está en una ocupación cercana al 40%. Obviamente la pandemia lo ha golpeado, no se ha golpeado. Nuestras proyecciones de ingresos se han golpeado, pero bueno, todavía llevamos aproximadamente 3 años en el contrato y vamos a tener
otros 17 años más para seguir operando el proyecto. La facturación es mensual, se hacen 2 facturaciones, una facturación de un cargo fijo a la copropiedad y una facturación del consumo a cada una de las oficinas por las toneladas consumidas. La tarifa incluye todo el servicio, digamos, con la tarifa se paga la inversión, se paga la operación, se paga el mantenimiento y se paga la energía que consume el sistema. Eso es interesante porque digamos que el riesgo de eficiencia energética del sistema está de nuestro lado, nosotros lo estamos asumiendo al pagar la tarifa de energía. Nosotros tenemos un contrato de energía con un comercializador quien nos vende la energía que consume el sistema de aire acondicionado y esa la pagamos directamente nosotros. Y se hace un solo contrato con la administración. Eso quiere decir que todos los usuarios tienen que usar el sistema, un usuario no puede tener un sistema alternativo de aire acondicionado, no puede llegar a instalar un mini split distinto o un paquete para acondicionar su oficina, tiene que usar este sistema, pero lo que sí puede hacer es apagarlo, no tiene una obligación de usar el aire acondicionado, pero por las condiciones de envolvente que ustedes ven del edificio, a pesar de que son vidrios de alta eficiencia, pues es un edificio que requiere el uso de aire acondicionado para poderlo habitar. Esas son las características del proyecto fundamentalmente. ¿Cuáles son las motivaciones que llevan a que se haga un proyecto en Cooling as a Service? Pues básicamente que el mayor consumo de energía en los edificios es el aire acondicionado. Entonces, por eso las motivaciones son hacer mayor eficiencia energética, usar refrigerantes con menor impacto climático, hacer mejor envolventes de los edificios, hacer los edificios más eficientes, porque de otra manera, pues, vamos a seguir calentando el planeta con una baja eficiencia en el uso de los sistemas de aire acondicionado. Normalmente, un cliente que no piensa en eficiencia va a pagar ese ahorro que hace al principio por comprar equipos más baratos, los va a pagar en el tiempo, lo va a pagar en esos 20 años de operación. Normalmente se pueden ofrecer soluciones que ahorran hasta el 50% de energía por tonelada de refrigeración que se entrega. Pasar de 1,3, 1,5 o con sistemas viejos que están por encima de eso a sistemas que están por el orden de 0.7 kilovatios hora por tonelada de refrigeración o incluso menos. Cuando se desarrolla un proyecto de eficiencia energética de este sentido, pues el cliente no está muy preocupado de los kilovatios hora por las toneladas de refrigeración que le están entregando, le preocupa la tarifa, pero para nosotros que tenemos el riesgo del consumo de energía y tenemos el riesgo de la operación, pues es muy importante que el sistema sea muy eficiente para poder tener la rentabilidad que esperamos. El diseño se hace al mismo tiempo que se va desarrollando el edificio. Es muy importante. No somos los últimos invitados a la fiesta porque, como lo decía Giovanni, no es adecuado integrar un sistema, un distrito térmico intramural o extramural al final. Obviamente hemos desarrollado proyectos de retrofit de instalaciones de aire acondicionado, que ahí hay una gran oportunidad. Muchos edificios se han puesto viejos en los últimos 20 años y necesitan una renovación, tanto por eficiencia energética como por renovación arquitectónica, como por cambio de uso de refrigerantes. Entonces, ahí hay una gran oportunidad para desarrollar el mercado de los servicios de acondicionamiento de aire. Y eso también ayuda a las copropiedades que normalmente no tienen presupuestos para esos retrofit, esas actualizaciones, en un modelo de cero inversión y cero sobrecosto. Y decimos cero sobrecosto porque el riesgo constructivo lo asumimos nosotros, a diferencia, por ejemplo, cuando se toma un modelo de financiación bancaria, un modelo de leasing en el que pues, obviamente se va a pagar es por un préstamo
y no se va a pagar por un servicio. Entonces, si el proyecto cuesta más, entonces la responsabilidad de ese sobrecosto es de la empresa que hace la inversión, en este caso la empresa de servicios energéticos o la empresa ESCO. Entonces, el cliente, digamos que se libera de temas constructivos, se libera de temas operativos y se libera de lo que tiene que ver con el mantenimiento y la renovación de los equipos que incluye el proyecto. Esas son las motivaciones que están moviendo este nuevo modelo de aire acondicionado como servicio. ¿Cuáles son los beneficios para todas las partes? Esto se trata de un modelo ganar-ganar, porque de otra forma no se podría hacer. Para el propietario del edificio, en este caso QOffice, se redujeron los costos de construcción. O sea, el edificio tuvo que invertir alrededor de $1.200.000 menos, porque esa inversión se hizo en el proyecto de aire acondicionado, lo hizo un externo. Menores riesgos durante la construcción. Y el sistema estuvo terminado antes de que el proyecto, el edificio entrara en operación. Y eso pues ayuda a que el constructor pueda vender su edificio más rápido, y obviamente se certificó como edificio sostenible. Eso es un valor agregado que dan este tipo de sistemas. Para nuestro aliado Aire Verde, como proveedor de tecnología, desarrolla un modelo diferente a la venta de equipos. Aire Verde es socio y aliado en este proyecto. Aire Verde tiene un porcentaje pequeño del proyecto, pero es socio. Entonces no solamente es un vendedor y un operador, sino que también es una compañía de ingeniería que entra en el modelo de venta de servicios de aire acondicionado. Y otra ventaja para Aire Verde es que tiene un contrato de operación y mantenimiento de largo plazo, lo que le permite, pues obviamente, tener ingresos a partir del proyecto para su área de mantenimiento y operación. Para los clientes finales, reducen sus costos operativos, no tienen que pagar ese valor de la inversión en el precio por el metro cuadrado que van a comprar, porque eso se va a pagar en el tiempo. No tienen que preocuparse de qué solución le van a poner a su oficina para el aire acondicionado, y por supuesto mejora su perfil ambiental y mejora sus condiciones de confort y de calidad del aire dentro del edificio. Y para nosotros como inversionistas, hacemos una inversión en mitigación de cambio climático, porque nuestros inversionistas son principalmente fondos de cambio climático, y logramos invertir en nuevos modelos de servicios de alta eficiencia energética. Es decir, nos salimos de ese modelo de venta de equipos, venta de tecnología, competir por el precio, y nos metemos en digamos, hoy es un océano azul, porque realmente son pocas compañías las que están desarrollando este tipo de proyectos en el país y en Latinoamérica en general. Esto no es solamente reciente en Colombia, sino que en Latinoamérica apenas estamos entrando a este modelo de negocio. Entonces, hay mucho por desarrollar, y las ventajas para todas las partes que se involucran en un proyecto de este tipo son evidentes. ¿Cuáles son los beneficios en números? Aquí resumimos algunos números de lo que el proyecto puede llegar a ahorrar. Ahorros anuales de 1.198.000 kilovatios hora año. Ese ahorro lo calculamos comparado contra un proyecto en el que se meta una tecnología tradicional, no se meta un sistema de agua fría de alta eficiencia, y entonces lo comparamos con ese tipo de soluciones que hay en el mercado. Obviamente el ahorro depende de la ocupación del edificio, y el tema del COVID ha afectado estos ahorros, pero seguimos dando un ahorro importante, dado que al ser un sistema de agua fría puede operar a baja carga, manteniendo las mismas eficiencias. Las reducciones de emisiones, más de 8.700 toneladas de CO2 en 20 años. Aunque parece que en Colombia tenemos energía muy limpia y que los edificios no son contaminantes, resulta que
el impacto climático que tiene el uso de aire acondicionado en los edificios es alto. Entonces, esto es, digamos, la motivación que hace que nuestros inversionistas nos aporten dinero para buscar este tipo de proyectos. Ahorros en consumo de energía equivalentes en 20 años superiores a los 20.000 millones de pesos, con una ocupación del edificio del 70%. O sea, los clientes y la copropiedad va a haber ahorros importantes de dinero. Generamos empleo. Durante la implementación generamos 40 empleos y 7 empleos directos durante la operación. Eso también es importante. También hay equidad de género porque nuestra gerente del proyecto, o sea, nuestra operadora principal es una ingeniera que es la que está de cara a los clientes para resolver todas las dudas o problemas que se presenten durante la operación. Y es un sistema de alta eficiencia que permite mitigar ese crecimiento que está teniendo los sistemas de aire acondicionado en el país. Y en el país, los sistemas de aire acondicionado hoy consumen entre el 8 y el 10% de toda la energía. Y se estima que con el crecimiento que tenemos, estos números los obtuvimos del estudio de la NAMA del sector de aire acondicionado, vamos a llegar más o menos al 17% de consumo de energía. Entonces, alrededor de entre el 15 y el 20% del consumo de energía en el futuro lo vamos a estar dedicando a sistemas de aire acondicionado, con lo cual hacer eficiencia energética o hacer estos sistemas mucho más eficientes a través de este tipo de modelos tiene todo el sentido. Muy bien, esa era la presentación. Bienvenidos, cuando quieran visitar el proyecto lo pueden hacer. Estamos abiertos para mostrar el proyecto a otras empresas, a otros edificios que quieran hacer algo similar. Ahí están mis datos de contacto, me pueden escribir. Y si tienen alguna pregunta, con gusto la resolvemos. Muchas gracias, ingeniero Edgar, por la presentación. Vamos a dar paso entonces al economista Darío Mayorga y al final de estas dos sesiones entonces pasaremos a las sesiones de preguntas. Mil gracias. Gracias, Omar. Buenos días. Bienvenido, Darío. Le damos entonces el paso. Ya puede empezar su presentación. Darío Mayorga nos hará una presentación sobre las actividades que se están adelantando actualmente de la consultoría Estudio de Modelos de Negocio para la prestación de servicios de enfriamiento subcontratado en entidades públicas. Él es economista y magíster en gestión energética, especialista en cooperación internacional y gestión de proyectos para el desarrollo. Es experto en diseño de esquemas financieros, análisis de factibilidad de proyectos en el sector energético y financiamiento verde, y ha sido consultor del Banco Interamericano del Desarrollo, el Banco Mundial, la UNUDI, el IFC. Es consultor actualmente en temas del sector energético en Perú, República Dominicana y Ecuador, y desde 2018 es coordinador nacional de la iniciativa Ciudad Energética, promovida por la Embajada de Suiza en Colombia, la Unidad de Planeación Mineroenergética UPME, y desde el 2009 es cofundador y director ejecutivo de Corpo EMA, entidad que ya lleva 12 años liderando proyectos de eficiencia energética y energías renovables orientadas a mitigación del cambio climático en Latinoamérica. Bienvenido, Darío, con la presentación. Buenos días, muchas gracias, Xiomara. Bueno, en el marco de la consultoría, como lo mencionaba, sobre modelos de negocio para la prestación de servicio, en la misma tipología de contratos que mencionaba el doctor Botero, vamos a adelantar con UNUDIL y el programa de distritos térmicos esta consultoría para identificar modelos operativos de prestación del servicio de frío, como se presentó en el ejemplo de Medellín, pero en esta ocasión para entidades del sector público. Se quieren identificar entonces dos propuestas de modelo de negocio. El ingeniero Botero mencionó 3, en este caso queremos desarrollarlo sobre 2 específicas. Un modelo de Excel que permita a las entidades públicas poder hacer una contratación de este tipo de iniciativas, y cuál es la línea base en la operación hoy en día de las edificaciones públicas en el país, en consumo de energía para aire acondicionado y el desempeño de las mismas, si se encuentran en eficiencia o no, o en qué grado de eficiencia puede tener. Asimismo, desde la parte jurídica,
pues entregaremos unos términos de referencia de todo el proceso contractual para que una entidad pública pueda acceder a este tipo de contratos. En primera instancia, nosotros hicimos una visita a algunas instalaciones del sector público en el país, más otras que hemos visitado con anterioridad. Esto es un ejemplo de lo que está instalado. Realmente el sector público no necesariamente es lo más ineficiente en el uso de aire acondicionado en el país, por múltiples razones. La falta de recursos económicos para poder hacer las inversiones, la falta de contratos de mantenimiento, la dificultad de hacer contratos de mantenimiento de largo plazo es una de las mayores causas del deterioro de los sistemas, así como la imposibilidad de hacer contratos de largo plazo. Entonces, ya sean los sistemas centralizados tipo chiller, como los ven ahí, de más de 40 años, o sea, sistemas individuales mini split que encontramos con categoría S, D en las instalaciones, es una oportunidad. Si bien hay un potencial altísimo de, como se mencionaba, un 50% de ahorro en inversiones en aire acondicionado eficiente, en el sector público es mucho mayor, precisamente por estas razones, por la falta de mantenimiento y la manipulación de los mismos. En esas visitas visitamos varias ciudades del país, Barranquilla, Cali, Cartagena, inclusive Bogotá. Encontramos un modelo tradicional. Entonces las entidades públicas, llámese una institución educativa, un hospital, un establecimiento militar, un ente administrativo, una alcaldía, tienen la compra de los equipos. Esos equipos en la mayoría de los casos son mini split porque operan sobre edificios pequeños, en la gran mayoría de las edificaciones en el país. Y esa compra de esos equipos de aire acondicionado mini split se hace bajo la mirada del equipo más barato realmente. Eso obliga a comprar equipos categoría E. Eso más desde un ordenamiento jurídico y un desconocimiento de guías de compras sostenibles. También otra mirada de los entes de control, entonces siempre se busca el equipo más barato y esto conlleva ineficiencias en la prestación del servicio. Asimismo, la capacidad instalada sobre metros cuadrados en refrigeración no necesariamente la adecuada, no necesariamente. En el caso de sistemas centralizados, la ductería está en pésimas condiciones y las pérdidas son altísimas. Puede que se renueven los equipos de generación de frío, pero las pérdidas en el sistema de distribución del frío a través del edificio son altas. Ese es el modelo tradicional. La gran mayoría de edificaciones en este momento lo operan así, con contratos anuales de mantenimiento en el mejor de los casos, si es que hacen mantenimiento. El segundo modelo que encontramos para la prestación hoy en día en las entidades públicas es un arrendamiento. ¿Qué quiere decir esto? Muchas veces no se cuenta con los recursos inmediatos para renovar ese mini split o ese equipo que tuvo una avería y se le ocurre a un tercero que arriende el equipo. Entonces se tiene un contrato anual, hay que decirlo que es anual, que es bien importante, en donde este proveedor suministra la tecnología es propiedad de él y se la arrienda al ente público por el término de un año y simplemente la entidad pública hace uso de él y paga la energía eléctrica, con el agravante que la eficiencia del equipo no es de importancia del proveedor. Entonces, lo mismo, se le instalan equipos muy ineficientes a la entidad, en donde el incremento en la tarifa, en el consumo de energía eléctrica es evidente. El tercero, que es un sistema de servicio de climatización y edificación alquilada, es perfectamente el caso del ejemplo de Medellín. Muchas entidades ya están, sobre todo de orden nacional, están trabajando en oficinas de propiedad horizontal. Entonces, el edificio cuenta con un sistema centralizado de aire acondicionado y dentro de la factura de administración se paga el servicio de refrigeración, en este caso de aire acondicionado. Obviamente la entidad no toma la decisión sobre los equipos, no toma la decisión sobre las eficiencias, pero pues es una oportunidad para un negocio igualito al de Medellín, en donde la entidad pudiese tener unos mejores equipos. En este caso se paga dentro de la factura, dentro del recibo de administración. Es el mismo caso. Puede ser también propiedad la edificación. En el caso, digamos, de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, funciona, sí es propietaria, pero de todos modos el sistema es propiedad de la copropiedad. Entonces también se paga entre la administración. Y el cuarto, que ya es conocido por todos, que es el caso del distrito térmico, tal como está el de Alpujarra. En ese contexto es que están operando ahí las instituciones. Limitaciones, antes de entrar en esta. Limitaciones es un momento a tener en cuenta para implementar la prestación de servicios de frío frente al sector privado, limitaciones del sector público. Los contratos, en su mayoría, por reglamentación, deben ser anuales. Cuando son inversiones que tienen un cierre financiero superior a muchas veces a los 5 o 6 años, entonces hay que darle tranquilidad al inversionista y entre privados se hace fácil realmente garantías que pueden estar detrás, pero en la contratación pública primero hay que hacer una convocatoria y que darle idoneidad
y los contratos de largo plazo requieren unas autorizaciones que trascienden al ordenador de gasto. Puede ser que tenga que ir a un consejo de la ciudad, o tiene que ir a una asamblea, o a otro ente que le autorice esos contratos de largo plazo. Eso es un tema que puede tomar meses, más o menos una tasa promedio de 18 meses, constituir un vehículo financiero que le dé garantía al inversionista. Esa es una de las mayores limitaciones que tiene en este momento la implementación de este modelo, por lo cual hicimos un análisis de cuáles soluciones se podrían dar para que el sector público pudiera acceder a este. Ya esta parte la presentó un poco el ingeniero Botero, que es cuál es el sentido de un proyecto, de un contrato de Cooling as a Service, donde yo no vendo los equipos, sino que presto un servicio, asumo el costo de electricidad y le doy una mejor tarifa por climatización al cliente final. Ese contrato, en este caso, se basa en un arrendamiento de los equipos. Aquí lo presenta ante una institución financiera, como el proveedor hace la inversión y se endeuda con la institución financiera en un modelo leasing o renting y le presta el servicio de frío a la entidad pública. La entidad pública le remunera el servicio a la tarifa que se pacte. También se pueden poner cotas de demanda garantizada, pues para que haya algo de tranquilidad, pero siempre recordando que esta entidad pública, en este caso, vamos a tener que constituir un contrato a largo plazo. En este caso, para el contexto colombiano, nosotros una primera propuesta que hemos analizado es, bueno, tengo dos vías. El ejemplo, en el caso de Medellín es MGM con el socio Aire Verde, que es un proveedor de tecnología, y necesitaríamos entonces darle garantía que ese contrato lo pudiera recuperar en el tiempo y no llegue una nueva administración y desconozca el contrato. Si lo hacen por ley, por contratación pública, ley 80 o ley 1150, pues tiene que acceder a ciertas condiciones en el contrato que son difíciles de lograr en el corto plazo, digamos, de estructuración. Estamos hablando de 2 años para conseguir unas vigencias futuras. Se está analizando un segundo caso, que se utilice una empresa de servicios públicos, en donde la empresa de servicios públicos cobra un fee, puede ser un 6%, lo que más o menos encontramos en prácticas de mercado. El proveedor presta el servicio a través de ese prestador de servicios públicos y este es el que le cobra a la entidad. Realmente, entonces, es similar a una compra que pudiera hacer usted ante un operador tipo Codensa, algún electrodoméstico, pero en este caso es una prestación de un servicio. Entonces, estaría bajo otra normativa y podría acelerar este proceso. Esa es una de las alternativas que hemos visto, que sean los operadores de red con aliados tecnológicos quienes pudiesen prestar el servicio y le dé tranquilidad al inversionista, en este caso el proveedor. En este caso no asume riesgos la empresa de servicios públicos, todo el recaudo está... el riesgo del recaudo está en cabeza del proveedor. Básicamente es un buen servicio el que debe prestar y asegurarse que la entidad pueda pagar a través de la factura del servicio público su servicio de enfriamiento. Esta es una de las alternativas. La otra es crear vehículos de propósito específico. En este caso hay unos inversionistas que para el ejemplo sería MGM y un proveedor de tecnología, Aire Verde, con este vehículo creado, se presta el servicio. Este es, creo que prácticamente el resumen del caso de Medellín, en donde se paga por el servicio de enfriamiento, hay un inversionista financiero y la venta de equipos o partes se realiza con el proveedor de tecnología. Aquí no estaría necesariamente en la empresa de servicios públicos. Ahora bien, para el caso colombiano, lo que se podría hacer y más sobre todo que son edificaciones antiguas y que requieren unas inversiones de obras civiles en la incorporación de este tipo de tecnologías, proponemos una alianza público-privada posiblemente como solución, en donde ese socio estratégico le vende los equipos a esta alianza, esta asociación público-privada. Hay un inversionista que también pone capital para todas esas inversiones que van a requerir recursos y hay unos equipos que lo más seguro es que tengan una vida útil todavía causada o por causar, perdón. O haya unas ducterías que todavía estén en funcionamiento, o haya algunos recursos que son limitados, pero la entidad pública puede colocar. Entonces, aquí se vuelve en parte socia la entidad pública para que pueda tener un pago por el servicio de enfriamiento ante esta alianza, esta asociación público-privada y tengan un contrato en firme. Este tiene un limitante y es que es para proyectos realmente por encima, más o menos de los 6.000 millones de pesos. No podría ser tan fácil para un número de equipos descentralizados como mini-splits que no reúnan esa cantidad. Hay una cuota presupuestal para poder hacer esto que es alrededor de los 6.000 millones de pesos. Entonces, esta también es otra alternativa ya para sustitución de chillers y demás. En esta hay otra opción que hay sobre también esta alianza público-privada. Aquí el socio tecnológico no solamente no vende los equipos simplemente, sino que corre riesgo en la inversión y suministra los equipos dentro de esta alianza público-privada. En la otra los vende y en esta los podría colocar
esperando una rentabilidad sobre el mismo. En todos los casos que se presentan, aquí hay un pequeño riesgo para la entidad pública, que puede ser del 20% en este caso, ¿cierto? Para la alianza público-privada, porque está colocando recursos sobre la inversión, pero también tiene la ventaja que esas infraestructuras que ya pudiesen existir en la prestación del servicio, mientras se van modernizando y cumplen la vida útil, le podría abaratar la tarifa del aire acondicionado. Este es un paso intermedio seguramente a llegar a un distrito térmico que podría ser un buen camino. Ahora bien, los hallazgos más complicados que tenemos acá es que son entidades en donde los contratos de largo plazo requieren un proceso de estructuración tal que deben llevar a otros órganos a que les garanticen un vehículo de pago, una vigencia futura a 10 o 15 o 20 años. Eso requiere una convocatoria para elegir un socio estratégico y eso más o menos está tardando 2 años. Lo otro es la demanda. Como se mencionaba siempre, el riesgo de demanda es un elemento a tener en cuenta, por lo cual nosotros vemos que realmente se requieren entrar a entidades que tengan un consumo más o menos de 10, 12 horas al día o 40.000 kilovatios hora mes en consumo de energía asociado a, al aire acondicionado. ¿Y esto por qué? Porque los sistemas de información son escasos para identificar aquellas instituciones que tienen un alto consumo de aire acondicionado. Entonces toca tomar cálidos y consumos de energía para poder prospectar cuáles son, y ya con la experiencia que hemos tenido en las visitas se tiene más o menos claro que pueden ser 40.000 kilovatios la propuesta para priorizar esas entidades. El modelo de servicios de enfriamiento puede dar un contexto a que superen estas limitaciones, ¿no? De acceder a financiamiento. Este es el punto más clave a mover, poder mover ese esquema de contratación a 1 año, a 20 años, y que se puedan construir vehículos de pago vía las vigencias futuras. Ahora, las propuestas por SPVI por los vehículos de financiamiento pueden ser a través de alianzas público-privadas, pero sí se debe tener entonces inversionistas que puedan soportar esta necesidad de recursos, que obviamente no son pocos. Y el modelo ESCO, como lo mencionaban, sí lo vimos operando en algunos casos, pero termina siendo difícil la cuantificación de los ahorros, por lo cual sí la propuesta definitivamente, como lo mencionaban, es cobrar una tarifa independientemente de los ahorros que se logren en la realidad por las prácticas de consumo, sobre todo en un contexto si vamos a tener poca habitabilidad de los edificios. Entonces, en el caso de lo público, sí sería un contrato con una demanda garantizada y una tarifa asociada a esa prestación del servicio, mientras cualquiera de las dos posibilidades que presentamos. La financiación, hay varias entidades que ya lo pueden hacer hacia el sector público, específicamente financiación a este tipo de entidades, pero siempre el inversionista, y lo repito y lo recalco mucho, debe tener el riesgo garantizado. Desde el sector privado resulta fácil por el tipo de garantías, pero desde el sector público, mientras tú no tengas una vigencia futura, es muy difícil hacer esta inversión. Cualquiera de los métodos hace una inversión de 2, 3 millones de dólares sobre un edificio de estos, o $1 millón, y ante una nueva administración, después de 2, 3 años, ahora el 1 de enero del 2024 llega una nueva alcaldía, y si no se constituyó ese vehículo de pago, es posible que le pudiesen desconocer la inversión o pedirle que le retiren un cambio de proveedor, con todo esto lo que implica. Entonces, ese es el reto, poder superar eso. Tal vez la mejor salida sea trabajar con la mano de las empresas de la mano de las empresas de servicios públicos. Es una realidad que ha sido un vehículo para la incorporación de distritos térmicos, como lo mencionaban con Llano Gas y EPM, y nosotros vemos que es una buena posibilidad. Hay una identificación de los clientes de alto consumo y es un negocio innovador para los operadores también de red. Las tarifas más o menos para operar con ellos encontramos que están alrededor del 6%. Entonces, esta es la propuesta inicial. Tan pronto tengamos mayores resultados de la consultoría en los próximos meses, los invitaremos a ser partícipes de ellas y a darnos sus opiniones. Muchas gracias. Muchas gracias, Darío, por la intervención. Y como lo comentabas, entonces, les estaremos también invitando para que conozcan los resultados finales de esa consultoría que estamos adelantando con Corpoe. De esta manera, entonces, finalizamos ya esta jornada. Le damos gracias a todos nuestros panelistas por su tiempo y por compartir sus experiencias, y a todos nuestros espectadores pues por acompañarnos en el desarrollo de esta actividad. Vamos a tenerlos también muy al tanto de un taller que vamos a realizar de forma presencial en los próximos meses. Y les recordamos pues que esta sesión quedará disponible también en el canal de YouTube de ACAE. De esa manera entonces finalizamos. Les deseamos a todos un feliz día.